Esto es Video Shorts XD trayendo una novela o fanfic. Si les gusta dejen su like y comenten para seguir subiendo. Estas novelas o fanfic no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Muy bien, comenzamos. Así que solo puede haber dos explicaciones, o es capaz de crear portales con una distancia de continentes entre sí, lo cual es capaz de hacer, pero tiende a no hacerlo porque es una pérdida de tiempo. Cuanto más largos son los aerotreads que crea, más débiles se vuelven, lo que también significa que su control sobre ellos se debilita, haciendo que su velocidad de movimiento sea más lenta, por lo que tiende a tomar varios portales para acortar el tiempo de viaje. Si manipulara un aerohilo desde un punto llamado origen hasta que la parte frontal del hilo se alejara varios kilómetros del origen, para entonces, la velocidad de movimiento del hilo se volvería demasiado lenta y se debilitaría demasiado. En cambio, si cambiara el punto de origen continuamente, la velocidad de movimiento del hilo nunca disminuiría, y si creara un nuevo hilo continuamente, este nunca se debilitaría. Por eso suele usar varios portales entre continentes. Y un hilo directamente a su laboratorio simplemente no es posible considerando como lo creó, un laboratorio perfectamente especializado, creado para evitar que incluso los objetos más pequeños entraran, ya que está construido con los materiales más densos que pudo encontrar y trabajó duro para hacerlos aún más densos. La otra explicación, la más simple pero extraña, es que el laboratorio en el que se encuentra actualmente está en la isla. Pero esto se vuelve aún más extraño al darse cuenta de que es exactamente el mismo laboratorio, con todo exactamente igual, incluso la misma casa encima, con Ayuka jugando dentro. Y esa es la explicación correcta. Su casa y laboratorio simplemente desaparecieron del Imperio Kakin y aparecieron en esta isla en particular. Esas no son las únicas cosas que aparecieron en esta isla cuando la serpiente plateada salió de su largo estado de hibernación y se fijó otro objetivo, según la sabiduría de Yasuo. Debería ser suficiente tiempo, ¿eh? Después de unos 4 minutos desde su partida, Yasuo pronunció las palabras anteriores con la mirada completamente vacía, como si estuviera ciego, pero con un destello de luz oculto en su interior, como si pudiera ver más que la oscuridad. Mucho más. Entonces desapareció al instante y, poco después, apareció en el campo militar, presenciando la divertida escena. La escena de Netero luchando contra Meruem, una extraña lucha mientras Netero luchando por causar algún daño significativo al rey. Meruem, por otro lado, también luchando por alcanzar a Netero y causarle algún daño. El rey observó y observó. Pensó y pensó aún más. Nunca encontró ese patrón que se supone que todo debe tener. El patrón que le permitirá romper la roca inamovible ante él, pero no encontró ninguno. El hombre frente a él no solo posee una velocidad de ataque asombrosa, sino que la experiencia adquirida durante su larga vida le permitió no cometer ni un solo error ni encontrar ningún patrón que pudiera usar. Al final, Meruem descubrió que, tal como dijo el joven humano antes, es una batalla contra el tiempo. El humano frente a él no puede causarle daño, pero podría decirse lo mismo de él, así que tendrá que esperar hasta que Netero se agote o cometa un error. Aunque preferiría esto último, por cómo ha ido la pelea hasta ahora, lo más probable es que no suceda pronto. El rey entrecerró los ojos, sintiéndose nada bien con la situación. La batalla ya había sido vista antes de que sucediera, lo que significa que el joven humano lo vio a él. El humano llegó al extremo de tomar sus palabras como nada, sin siquiera considerarlo una amenaza, y ahora, al enfrentarse al anciano, esa incomodidad comenzaba a crecer en su interior. ¿Cómo podía ser llamado rey si no podía resolver los problemas que se le presentaban? ¿Cómo podía ser llamado así si los humanos lo menospreciaban? Fue en ese momento que algo cambió en el corazón del rey, o más bien un deseo de ser mucho más fuerte, la fuerza que necesitaba para evitar que lo que le sucedió a Komugi sucediera. Empezó a pensar. ¿Qué necesita para ganar? ¿Qué tiene el anciano humano que él no tiene? ¿Ya terminaste? Creo que llegaste a la misma conclusión que yo. Se oyó una voz, no de Netero, ni del rey, sino de aquel que no necesitaba invitación. El intruso, el humano que se había teletransportado antes, Yasuo, que apareció no muy lejos de Netero. El enfrentamiento entre Meruem y Netero continuó, y ninguno de los dos se sobresaltó por la voz. Estaban completamente concentrados, como si nada pudiera hacerles cometer un error, y Netero respondió con las manos aún en perfecto movimiento, realizando el gesto de oración necesario para que la estatua dorada que tenía detrás golpeara al rey. ¿Sabes? Desde que tuve mi primer Sper contigo, he vuelto a entrenar, dedicando gran parte de mi tiempo a eso y... No me he vuelto más fuerte, es algo con lo que he aprendido a vivir a lo largo de los años, pero las múltiples derrotas que he sufrido han pasado factura incluso a alguien como yo. No puedo volverme más fuerte, de hecho, me estoy debilitando cada vez más, y ningún entrenamiento ha sido suficiente para contrarrestarlo. Soy demasiado viejo.
Saber que el continente oscuro nunca se convertirá en nada más que supervivencia para mí, y que sobrevivir solo se volverá más difícil con el paso del tiempo, no es una buena sensación, ¿sabes? Capítulo 123. ¿Últimas palabras? No puedo hacerme más fuerte, de hecho, me estoy debilitando cada vez más, y ningún entrenamiento fue suficiente para contrarrestar esto. Soy demasiado viejo. Saber que el continente oscuro nunca será nada más que supervivencia para mí, y que sobrevivir se volverá más difícil con el tiempo, no es una buena sensación, ¿sabes? Puede que haya algún método para detener esto, pero no es para mí. No creo que encuentre un desafío que me quite esa sensación. ¿Tiene sentido? ¿Crees que me rendí demasiado pronto? La calma era lo único que se podía ver en el rostro de Netero mientras realizaba un gesto de puñetazo con una sonrisa, mientras la estatua dorada detrás de él hacía lo mismo, alejando a Meruem, pero no se veía ningún daño en el cuerpo de este último. Todo esto ocurría mientras pronunciaba esas tranquilas palabras sin expresión alguna. Le gustan los desafíos, incluso los que podrían llevarlo a la muerte, pero eso no significa que le guste perder, quiere enfrentar un desafío contra todo pronóstico. Quiere asumir ese desafío triunfalmente, pero no pudo contra Yasuo y sabe que nunca podrá hacerlo, y ahora enfrenta otro desafío. Sin embargo, el desafío ante él parece tan lejano. Tan extraño como un pájaro intocable que vuela sin cesar por el cielo, volviéndose cada vez más fuerte, mientras que él, en contraste con el pájaro volador frente a él, no es más que una efímera. El sol sale cuando el huevo eclosiona, no mucho después de que la forma inmadura llamada ninfa se muestre, solo para convertirse en lo que se llama imago poco después, mientras la efímera extiende sus alas relativamente pequeñas volando alrededor. Pero no importa cuánto vuele, la efímera sabe que nunca alcanzará al pájaro. Y el tiempo no está de su lado, ya que la vida útil de la efímera no es más que 24 horas, así que ¿cómo puede enfrentarse al pájaro? La situación aquí, sin embargo, es un poco diferente, pero eso debería dar una descripción precisa de cómo se siente Netero. El rey es un pájaro que nació bueno, un pájaro, y uno adulto, además mientras que él nació como una efímera y tuvo que esforzarse. Pero incluso con eso, nunca pudo convertirse en un pájaro, a pesar de haber nacido 24 horas antes que el pájaro, pero en esos pocos minutos se convirtió y ya era algo que no podía tocar. Y así experimentó tal cosa en los últimos minutos de su vida, los minutos en que su cuerpo comenzó a deteriorarse a medida que se debilitaba cada vez más, aumentando aún más la distancia entre él y el rey. En cuanto a la distancia entre él y Yasuo, él no conoce todo el poder de este último, así que realmente no puede juzgar. Sin embargo, hay algo que el rey no tuvo en cuenta. Hay demasiadas efímeras y solo seguirán reproduciéndose en masa. Un flujo interminable de efímeras puede incluso consumir a un pájaro sin importar lo grande que sea, especialmente considerando que las efímeras de las que hablamos son criaturas inteligentes y curiosas. Humanos. Podemos pensar. Somos curiosos y criaturas con deseos, emociones y objetivos, así que pensamos y nos preguntamos repetidamente ¿cómo podemos ser mejores? ¿Cómo podemos hacer algo o hacer algo más conveniente? ¿Cómo podemos sobrevivir a enfermedades mortales? ¿Cómo podemos curarnos más rápido y con mayor seguridad? ¿Y cómo podemos causar más daño? Nuestro proceso mental nos trajo hasta aquí, y uno de sus resultados es el dispositivo mortal dentro del estómago de Netero, esperando engullir todo lo que lo rodea, esperando consumir todo lo que sus garras alcancen y esperando cosechar todas las almas en su interior y pintar un cuadro hermoso y a la vez aterrador. Y entre los humanos, hay anomalías raras y pocas que pueden convertirse en algo más que una simple efímera, y entre esas pocas anomalías, hay una que destaca. El humano que pronunció las siguientes palabras: no. No tiene sentido para mí, pero entiendo que otras personas piensen diferente a mí. Eso fue todo lo que Yasuo pudo decir mientras esperaba a que el hombre tomara una decisión. Netero esbozó una leve sonrisa al oír eso y entrecerró los ojos, diciendo: de verdad pensé que me querrías muerto. Después de todo, quieres ir al continente oscuro y que yo esté vivo es un obstáculo para que eso suceda, a menos que quieras ir solo. Yasuo simplemente negó con la cabeza sin cambiar su expresión. No me importa mucho, puedo lograrlo sin que mueras, y la verdad es que no es tan difícil. A estas alturas, mucha gente todavía me debe, incluso después de mi última petición. Una charla informal en semejante situación, en su misterioso idioma. Sus palabras eran un poco vagas, pero se entendieron a la perfección, aunque eso se debía principalmente a que Netero ya conocía la última acción de Yasuo. Acciones que demostraban lo aterradora que es su influencia sobre el mundo conocido. Una simple palabra suya y todos los que alguna vez le debieron algo, lo cumplirían. Sin embargo, a diferencia de lo que le dijo a Pitou, no lo harán porque su habilidad de conjuración los obligue, sino porque es simplemente una mentira. No, es por miedo, miedo a lo que les pasa a quienes incumplieron su palabra,
pues bajo su apariencia inofensiva se esconde un ser que no tiene compasión alguna por la vida humana, salvo por la de los pocos que él considera importantes. Tienes razón, puedes hacerlo. Pero creo que he llegado a mi límite. Me he estancado demasiado tiempo, así que es hora de dejar que la generación más joven explore el más allá. Más allá. Ojalá logre lo que yo no pude. Él es mucho más optimista y mucho más testarudo que yo, así que si puedes ayudarlo un poco, te lo agradeceré y con gusto te recibiré en el infierno si alguna vez mueres. Buena suerte. Una sonrisa serena se dibujó en el rostro del anciano al decir eso, una sonrisa que ocultaba lo que hay debajo, la oscuridad del corazón humano que él conoce demasiado bien. Y dado que ya había decidido lo que quería hacer hace mucho tiempo, la situación actual le resultaba conveniente, pues ajustaba a su objetivo, aunque esperaba que la pelea fuera más agradable, ya que ni siquiera el rey parecía disfrutarla. Netero le dirigió sus últimas palabras a Yasuo con un tono que podría considerarse satisfecho, como si su objetivo oculto pronto se cumpliera. Espero que cumplas con tu parte del trato. El pago por este trabajo debería entregarse en este momento, según mis instrucciones. Solo asegúrate de que ninguna hormiga que ponga en peligro a la humanidad quede con vida. No sé si es realmente necesario, pero les di algunos consejos a los quintos 5 sobre ti que facilitarán mucho las cosas, ya que, aunque no habrían podido hacer nada significativo para detener tu plan, lo complicarán, ya que no quieren que tu organización se fortalezca más de lo que ya es. Y para que lo sepas, la Asociación de Cazadores ya no operará en la isla, lo que significa que todos los cazadores que estaban aquí se irán después de esto, así que toda la isla estará bajo tu control total. Buena suerte en lo que quieras hacer. Pero por ahora, dame un poco de tiempo para intentar algunas cosas más. Yasuo asintió antes de desaparecer. Durante toda la conversación, su expresión permaneció inalterada, convirtiendo lo que realmente pensaba en un misterio. Solo entonces Netero dijo algo completamente diferente a lo anterior, su expresión se tornó severa. Es problemático, ¿verdad? Si bien lo que dije antes no era mentira, la razón más importante es bastante simple. Si pierdo la pelea, muero, si gano, vivo, así que por favor, complazca mi próximo ataque. Meruem pareció salir de su aturdimiento, no se ofendió en absoluto por la charla informal que tenían frente a él, de hecho, estaba completamente concentrado en sí mismo mientras iniciaba el proceso llamado visualización. Se está creando una habilidad, y criaturas como las hormigas quimera les resulta mucho más fácil crearla que a los humanos, y eso es especialmente fácil para el rey, quien está sobre las hormigas quimera, pero eso también depende de la habilidad que se quiera crear. El que tiene en mente es bastante simple, ya que quiere crearlo para resolver el problema que tiene ante sí y posiblemente cualquier problema que pueda enfrentar en el futuro. Pero Netero no le dio mucho tiempo, ya que en cuanto terminó de hablar, activó su habilidad más peligrosa. Mano cero. Entonces, antes de que Meruem pueda reaccionar, una estatua dorada parece ignorar las leyes del espacio que aparece detrás de él. La enorme estatua dorada, cuyas manos comenzaron a moverse con lo que parecía ser una velocidad lenta, pero en realidad era una velocidad lo suficientemente rápida como para no permitir que Meruem hiciera nada mientras la estatua lo sostenía suavemente en su mano. La estatua abrió su boca, que no era más que un agujero negro frente a Meruem, quien estaba dentro de su mano sin poder resistirse. El agujero negro parecía querer devorar todo a su alrededor, excepto que ese no era su propósito, como lo atestigua la siguiente escena. La escena donde cada gota del aura de Netero se concentró en la boca de la estatua antes de dispararla sin piedad como una enorme llamarada de poder destructivo sin igual. Capítulo 124. ¿De verdad puedes decirme que no a menos que yo lo quiera? La escena donde cada gota del aura de Netero se concentró en la boca de la estatua antes de dispararla sin piedad como una enorme llamarada de poder destructivo sin igual. Sin embargo, eso solo dejó algunos rasguños en el cuerpo del rey. A varios kilómetros de distancia, se podía ver a alguien flotando en el aire, el Solsik llamado Yasuo, que miraba en cierta dirección con los ojos brillantes como si pudiera ver algo que nadie puede. Eso podría haber sido peligroso. Demasiado peligroso. Si hubiera aparecido un poco más tarde, eso habría tenido más consecuencias en el futuro, alargando un poco la pelea, lo que le daría tiempo suficiente a Meruem para crear una habilidad simple. Pero para alguien tan fuerte como él, las habilidades simples son demasiado complicadas para los usuarios promedio de Nen. Pensó el Soldik mientras se acariciaba suavemente el pendiente. Yasuo vio lo que nadie más recuerda. Vio futuros donde su plan se volvió mucho más difícil de llevar a cabo y los resultados de toda su planificación fueron demasiado bajos, mucho menores de los esperados. Todo debido a que la pelea duró demasiado y el rey perdió la paciencia. En todas esas ocasiones, Yasuo tuvo que intervenir personalmente para evitar que sus planes se desviaran demasiado, como luchar contra el propio rey, lo cual es un fracaso para él, ya que ese no es su objetivo en absoluto, al menos no en este momento. Verás,
Hay algo espectacular en la habilidad visión ocular de Yasuo. El futuro que Yasuo ve es un futuro donde tiene control total sobre sus acciones y sabe que está viendo el futuro, así que entiende que puede hacer lo que quiera en ese futuro sin que eso le afecte. El futuro que ve nunca es constante, es una variable que se apoya en otra variable, Yasuo. Cualquier decisión que tome moldea el futuro, o más bien, el futuro que ve depende de sus acciones en dicho futuro. Si sus acciones se mantuvieron constantes, el futuro que ve siempre lo será. Por el contrario, si cambiara su curso de acción, aunque sea un poco, existe una gran posibilidad de que cause cambios mayores en el futuro, o si cambiara su curso de acción con precisión para los numerosos futuros que ve, podría moldearlos como quisiera. La interacción previa con Netero fue así, vio varios futuros antes hasta que encontró el futuro que desea. El futuro que considera óptimo y más beneficioso para él, y todas las palabras, expresiones, cada contracción muscular y simple acción, tuvieron un papel, por pequeño que fuera, en la creación de este futuro. En pocas palabras, Yasuo es un controlador como siempre lo fue, alguien que puede controlar todo a su antojo, ya sea mediante acciones complejas o simples. Es el gran controlador, puede controlar las acciones de las personas sin necesidad de una habilidad directa con esa función. Si quiere que alguien diga que sí, entre los numerosos futuros, hay uno donde es posible, así que técnicamente solo se le puede decir que no si así lo desea. Claro que, la limitación de su visión del futuro y su limitada reserva de aura lo hacen más difícil por ahora. Yasuo observó con una expresión impasible. Miró a la distancia, con el desierto como único objeto visible, pero no era eso lo que realmente veía. Lo que veía era la continuación de la pelea entre Netero y Meruem. Observaba a través de sus ojos invisibles por toda la isla, y aunque ya había presenciado la escena, eso ocurriría muchas veces. Sí, su habilidad es así de conveniente. ¿Cuántas armas nucleares ha activado y nadie lo sabe porque nunca sucedió? ¿Cuántas armas nucleares ha detonado por todo el mundo solo para su diversión e investigación? ¿Cuántas armas destructoras de la humanidad ha liberado por razones similares? Provocó las calamidades para consumir el mundo, pero no tuvo tiempo suficiente para ver el resultado completo antes de gastar toda su aura en el futuro. Si la gente pudiera ver las hermosas escenas que provoca, aunque muy pocos las considerarían hermosas. Y ha visto mucho usándola, cosas que de otro modo habrían sido imposibles de hacer en ese momento se hicieron posibles gracias a la habilidad. Sin embargo, a pesar de lo milagrosa que es, todavía la considera solo la tercera más fuerte de su arsenal. En todo momento, mantuvo sus ojos invisibles sobre toda la isla, vio y sigue viendo a la serpiente plateada envenenándola, mientras que las serpientes más pequeñas ayudaban a acelerar el proceso. Se veían matanzas por todas partes, causadas no solo por las hormigas quimera, sino también por los nuevos intrusos furtivos. Observó a Pitou corriendo no muy lejos de Gon, quien la guiaba hacia la ubicación de Kaid, y observó a los otros dos guardias reales, Pouf y Yuppie, que se dirigían hacia la ubicación del rey y no estaban lejos de allí. Y los dos guardias reales observaron como una escena hermosa pero aterradora aparecía en la distancia. La escena de un hermoso hongo que se elevó al cielo como si celebrara su libertad, su liberación al mundo. Una nube radiactiva con la forma de una hermosa rosa floreciente, la rosa del pobre, un tipo de arma de destrucción masiva de bajo presupuesto y pequeña con aterradoras capacidades destructivas. Es barata y se puede producir en masa en poco tiempo, y por eso es la favorita de las pequeñas dictaduras. La rosa del pobre había florecido 10 veces en más de 250 países, cobrando la vida de 120.000 personas. Cuando su uso en una capital durante un atentado terrorista causó 110.000 muertes, se firmó un tratado internacional para prohibir su producción. Sin embargo, más del 80% de los países que poseen la bomba no eliminaron ni prohibieron el uso de las bombas preexistentes. Actualmente, cientos de miles de rosas miniatura permanecen, la mayoría de las cuales están en manos de Yasuo y la serpiente plateada, y una de las restantes estaba dentro del cuerpo de Netero lista para detonar en el momento en que su corazón deje de latir. La bomba que acaba de detonar posiblemente se llevó la vida del presidente y posiblemente también la del rey, pero Yasuo sabe y puede ver al rey dentro de la lava ardiente casi completamente muerto con la mitad de su cuerpo en ruinas y la otra mitad. No hay otra mitad todavía, su vida aún no ha terminado. La bomba que consumió todo lo que está a su alrededor creando la nube que permanecerá en pie por un tiempo y transformando el área en un pequeño volcán creando lava fluyendo por todas partes. El ligero viento parece trabajar en los deseos de la bomba mientras trabaja para empujar el humo oscuro más y más lejos buscando más pris para consumir. El humo oscuro, que contenía más de lo que se ve a simple vista, mostraba el intenso deseo de destrucción que se puso al fabricar este tipo de bomba. La oscuridad la hacía aún más peligrosa, incluso más mortal. Al instante, los ojos de los dos guardias reales se abrieron de par en par. La escena que tenían ante ellos ocurría en la dirección a la que se dirigía el rey,
así que esto solo podía significar una cosa. Al darse cuenta, ambos gritaron al unísono: ¡Mi rey! Antes de volar tan rápido como pudieron hacia el volcán en llamas, ignorando cualquier peligro, Yasuo sonrió levemente y pronunció estas sencillas palabras: «Listo, ahora solo necesito esperar un poco». Antes de desaparecer con la ligera brisa como si nunca hubiera estado allí. Los engranajes del tiempo se movían mientras esperaba pacientemente el día prometido. El día predestinado, forjado por sus propias manos, pero para él, esto era solo una fase de sus planes. Sin embargo, la considera la fase más importante de todas, ya que es donde se transformará para convertirse en lo que su primera vida no le permitió hacer. Para romper cualquier barrera que pudiera interponerse ante él, y el método que encontró es bastante simple y conveniente, algo que posiblemente no encontraría en otro mundo. Yasuo miró al cielo con su brillante pensamiento sobre la fase final. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Al final del día, sus habilidades más preciadas son su habilidad Visión Ojo, en tercer lugar. En segundo lugar está su habilidad de conjuración, su misteriosa habilidad de conjuración que nunca se activó, pero que no lo será por mucho tiempo. Sin embargo, su mayor creación siempre seguirá siendo su dominio de control, que es una parte central de la fase final. Control absoluto es su futuro, pero ahora necesita concentrarse en algo más, ya que ha llegado el momento de que la orquesta comience a tocar. Todas las piezas alineadas y todas las piezas del rompecabezas ya resueltas. Todo encajó a la perfección cuando los dos guardias reales encontraron al rey. Lo encontraron respirando con dificultad y con la mitad superior restante de su cuerpo completamente carbonizada. Lloraron casi creyendo que estaba muerto hasta que notaron que una respiración débil y saber que el rey seguía vivo les trajo una gran alegría. Encontraron una manera de sanarlo usando su mayor don y poder, un poder sin usar definitivamente propio de un rey. Capítulo 125. Es la hora. Lo encontraron respirando con dificultad y con la mitad superior restante de su cuerpo completamente carbonizada. Lloraron casi creyendo que estaba muerto hasta que notaron que una respiración débil y saber que el rey seguía vivo les trajo una gran alegría. Encontraron una manera de sanarlo usando su mayor don y poder, un poder sin usar definitivamente propio de un rey. Síntesis de aura. La habilidad inicial de Meruem le da fuerza a través del consumo. Su aura crece cada vez que devora a un usuario de Nen, y su aura se sintetiza en la suya. Cuando consumió a Mentutu Youpi y Sayapov, también obtuvo algunas de sus habilidades Nen. Se desconoce la cantidad que necesita consumir para lograrlo, pero parece que Meruem necesita absorber la mayor parte de su cuerpo para poder usar su habilidad. Y lo mismo ocurre ante los ojos invisibles de Yasuo mientras Meruem consume lo que Pouf y Youpi tienen y le están dando. Su carne, rica en poder absoluto, no tenía rival en el mundo conocido. A medida que consume más, se regenera cada vez más rápido, e incluso la mitad inferior que le faltaba comenzó a regenerarse. Se volvió más fuerte que nunca. Una combinación de su habilidad biológica natural como rey y su habilidad natural de especialista le permitió ir más allá de lo que cualquier otra persona podía, un nivel de poder inigualable por casi nadie en el mundo conocido. Realmente nació para ser rey solo si le queda más tiempo. Pero no lo hace, ya que el deseo de destrucción de la humanidad logró superar el nuevo nivel de poder del rey. La oscuridad dentro de la bomba, ya de por sí destructiva, es un veneno que se asegurará de que nadie viva después de la bomba. Nadie a kilómetros de la explosión puede escapar de las garras de la oscuridad, y el rey no pudo, ni tampoco Pouf y Youpi, simplemente aún no conocen al intruso que lleva dentro. Yasuo no dejó que eso se interpusiera en su camino, ya que tenía asuntos más importantes que atender, en algún lugar de la isla, específicamente la República de Gorteau Oriental, no muy lejos del Palacio Real, aunque lo suficientemente lejos como para que Gon y Pitou tardaran varios minutos en llegar. El lugar donde yace el manipulado Kait, manipulado por los hilos de la habilidad de Pitou, Dr. Blit, y el objetivo de Gon era liberarlo creyendo que en realidad sigue vivo. Aunque en el fondo, conoce un atisbo de la verdad, pero se niega a creerla. Gon, por muy testarudo que sea, creía que está vivo y que todo lo que Pitou tiene que hacer es liberarlo y sanarlo. Esto no es por ingenuidad, ya que está lejos de la verdad, es por pura desesperación de su alma aventurera. La desesperación se acumulaba hasta que el niño llegó a su límite, y desde entonces, la oscuridad comenzó a acumularse, esperando ser liberada para absorber lo que el joven alma deseara. El detonante para liberar esa oscuridad resultó ser la propia Pitou, la oscuridad que se disponía a quitarle la vida. «Mentirosa», dijo Gon con frialdad, de rodillas en el frío suelo. Sus ojos parecían perder toda señal de vida, las lágrimas corrían por sus mejillas. El aire en toda la habitación cambió. El aire cambió al liberarse la oscuridad interior. Gon se levantó lentamente, el Gon que le había infundido a Pitou un miedo inimaginable.
Miró a lo que una vez fue un humano débil y ahora se está convirtiendo en algo completamente distinto. No me importa. Si este es el fin. Esta era la señal que Yasuo esperaba, ya que parecía flotar con la brillante luna flotando detrás de él. Esperó un momento, luego sonrió antes de decir, un campo lleno de lo que deseo. Lleno de lo que me ayudará a romper mis límites, negando las restricciones que encontré. Así que, ¿vamos? El momento en que terminó de hablar fue el momento en que desapareció de su lugar. Sin importar cuánta habilidad adquiriera en el uso de la habilidad de portales, nunca pudo crearlos instantáneamente. Por poco tiempo que le tomara, seguía siendo una cantidad de tiempo que lo hacía casi instantáneo en lugar de instantáneo. Así que, aunque pareciera que creaba portales instantáneamente, en realidad toma cierto tiempo, y tarda mucho más cuando crea un portal y lo controla para moverse a su alrededor en lugar de dejarlo en su lugar y atravesarlo. Aunque rara vez lo hace, el consumo para mover los portales es demasiado alto. Pero comenzó a usarlo bastante recientemente, por eso parece que se teletransporta. De hecho, el portal fuente que crea lo envuelve, teletransportándolo antes de desaparecer, gracias a su entrenamiento continuo y su control perfecto. Pudo hacer que el proceso fuera tan rápido que parecía instantáneo para personas relativamente débiles. El rey y Netero pudieron ver el proceso con claridad, pero verlo no significa que pudieran reaccionar, ya que es así de rápido. Pero, de nuevo, toma cierto tiempo, por pequeño que sea, mientras que su desaparición actual es bastante extraña. Lo que sucedió y lo que Yasuo sintió fue un movimiento en el espacio en el momento en que se pronunciaron esas palabras. Como Yasuo podía sentir el espacio con su dominio hace mucho tiempo, lo experimentó mucho y se entrenó mucho en la manipulación del espacio. Y en un momento dado, descubrió que, sin usar su dominio de amplificación, podía sentir movimiento en el espacio solo con su dominio normal, lo que atribuyó a haber adquirido suficiente dominio en su dominio de control. Y el movimiento que sintió en el espacio era extraño, por decirlo menos, y en ese momento, realmente se teletransportó instantáneamente, pero no con su habilidad, es algo completamente distinto. Hace años, Yasuo pidió un deseo para este día anticipando su llegada, le pidió un deseo a Nanika cuando estaba en Grid Island, un deseo simple pero vital para sus planes. Un deseo de un solo uso que le permitirá teletransportarse a un lugar cercano a lo que desea y regresar 20 segundos después con lo que sea en su dominio de amplificación también teletransportándose con él, aunque el deseo es un poco más complejo que eso. La energía oscura dentro de su pecho atestigua el deseo pedido, una energía que apareció en su pecho una vez que lo pidió, y la misma energía oscura producida por los ojos escarlata del clan Kurta, un misterio que ya había resuelto. Solo en ese momento experimentó una verdadera teletransportación instantánea, ya que el espacio pareció moldearse de una manera interesante antes de aparecer en su destino. Y se aseguró de memorizar cómo se comportaba el espacio durante la teletransportación. Después de todo, incluso con lo mucho que estudió el espacio, todavía se considera promedio en su manipulación, ya que necesita mucho más entrenamiento. Apareció en su destino deseado en lo alto del cielo, mirando hacia abajo a lo que parecía un vasto campo blanco de algún tipo de plantas completamente blancas hasta donde alcanza la vista normal, pero Yasuo puede ver mucho más. Yasuo observaba a su alrededor mientras percibía el extraño aire que lo rodeaba. Observaba no solo con sus ojos, sino también con su dominio, y veía mucho más de lo que los ojos pueden ver. Vio y sintió la abundancia de oxígeno en el aire, una atmósfera mucho más rica en oxígeno y otras moléculas necesarias que en el mundo conocido. El aire se sentía fresco, como si nadie pudiera estar allí sin sentirse lleno de energía, excepto por los peligros que lo rodeaban, impidiéndole disfrutar del hermoso paisaje y el aire. Yasuo puede ver mucho más de lo que un humano normal puede, incluso comparando con sus ojos. Puede ver a lo lejos, al ver todas las extrañas formas de vida moviéndose a su alrededor, y puede sentir las numerosas señales de vida prácticamente en todas partes. Vio insectos, extraños, diferentes a cualquier otro que haya visto y más grandes, algunos mucho más grandes que otros. Entre el gran campo blanco, se podían ver algunos árboles aquí y allá, separados por cierta distancia, árboles tan altos que rivalizan con algunos de los árboles raros más altos del mundo conocido, pero aquí son tan comunes. Árboles que casi alcanzan los 100 metros de altura, y aunque hay muchos árboles que superan esa cifra en el mundo conocido, son bastante raros y escasos, y eso considerando todo el mundo conocido, pero aquí estamos, en un lugar aleatorio del destino de Yasuo, y ya hay árboles como esos hasta donde alcanza la vista. Una escena realmente hermosa, una que Yasuo no tuvo mucho tiempo para disfrutar, ya que sintió el peligro de varios árboles, no específicamente los árboles, sino lo que había en su interior, las débiles pero peligrosas señales de vida. Supongo que es algo a lo que me acostumbraré cuando regrese aquí. Peligros por todas partes, después de todo, este es el continente oscuro. Yasuo, incluso con su poder actual sin igual,
sigue siendo una persona increíblemente cautelosa, así que cuando quiso teletransportarse aquí, quiso teletransportarse a un lugar alto en el aire. Flota a más de 5 kilómetros de altura, contemplando la hermosa pero increíblemente peligrosa escena que se extiende bajo sus pies, sin apartar la vista de sus peculiares ojos. Pero para eso se preparó durante todos esos años. Justo ahora hizo un comentario interesante mientras acariciaba el brillante pendiente de plata de su oreja izquierda. Es hora de cobrar lo que se debe. Capítulo 126. Ha llegado el día. Flota a más de 5 kilómetros de altura, contemplando la hermosa pero increíblemente peligrosa escena que se extiende bajo sus pies, sin apartar la vista de sus peculiares ojos. Pero para eso se preparó durante todos esos años. Justo entonces, Yasuo hizo un comentario interesante mientras acariciaba el brillante pendiente de plata en la oreja izquierda. Es hora de cobrar lo que se debe. Y así, el mundo presenció uno de los sucesos más extraños. Bueno, no el mundo en sí, pero mucha gente experimentó lo mismo en todo el mundo al mismo tiempo. La mayoría eran personas de alto estatus o lo suficientemente interesantes como para que Yasuo aceptara sus peticiones. Y muchos de ellos eran usuarios de Nen, bastantes, de hecho. Usuarios de Nen de todo el mundo conocido lo sintieron la repentina desaparición de su aura, no toda, sino un porcentaje variable de su aura, que desapareció al instante. Compartían algo en común que quizá desconocían, todos le debían algo a Yasuo. Todos firmaron el contrato y pronunciaron palabras inamovibles. Incluso algunos usuarios de Nen experimentaron el incidente, aunque no conocían el Nen, por lo que todo lo que experimentaron fue un agotamiento repentino que los llevó a desmayarse por completo debido a la repentina pérdida de su aura, y mucha gente le debe algo a Yasuo, él se encargó de ello después de todo. Fue en ese momento que varios usuarios de Nen notaron la desaparición de un porcentaje de su aura. Algunos ya sospechaban por qué sucedía algo así, pues ya habían llegado a algunas conclusiones sobre que Yasuo requería favores, pero nadie sabía la verdad hasta que esto sucedió. Hasta que pagaron el favor, casi todos seguían desconcertados por el incidente, con solo 2 personas teniendo una idea de lo que estaba sucediendo. Uno de ellos era el líder de la Brigada Fantasma, Croyo, quien investigó a Yasuo a fondo, preguntándose por qué le haría una deuda a alguien como él. Alguien como él era el líder de un grupo de ladrones, un mentiroso, alguien que no cumple su palabra y no puede usar la fuerza sobre él, ya que es una variable de la que es poco probable que alguien como Yasuo dependa. Así que Croyo llegó a la conclusión de que Yasuo tiene una habilidad que obliga a las personas a devolver el favor que le deben, y su suposición no estaba muy lejos, ya que en el momento en que aproximadamente la mitad de su aura desapareció, tuvo una idea general del porqué, atribuyéndolo directamente a un misterioso nombre de Yasuo Soldik. La otra persona que sabe lo que pasó es nada menos que Pitou, quien le escuchó decir claramente que tiene una habilidad que obligará a las personas a pagar el favor que le deben, así que lo calculó todo, pero no tuvo mucho tiempo para pensarlo. Yasuo calculó todo a la perfección para que Pitou llegara a la situación actual. Se teletransportó una vez que Gon se transformó por completo y le dio el primer puñetazo a Pitou, y luego el segundo, que la dejó casi completamente inconsciente e incapaz de moverse. Gon, por supuesto, notó la desaparición de la mayor parte de su aura, pero no le importó, siempre y cuando lo que quedara fuera suficiente para matar a la hormiga que tenía delante, para cumplir su deseo actual, ya que lo que significara perder tanta aura no le importaba. Eso en realidad no le importaba mucho, tenía aura más que suficiente para terminar lo que empezó, especialmente considerando su actual y aterradora fuerza física. Y solo en ese momento activó su habilidad de conjuración, tomando un asombroso 80% del aura de Gon. Un grupo de aura que rivaliza con el Meruem Pre-Rosa, y tomó el 80%, la máxima cantidad posible. Esto no solo le ocurrió a Gon, sino también a Pitou, cuyo porcentaje de aura desapareció. Incluso en su estado casi completamente inconsciente, percibió el fenómeno con claridad, pues sus sentidos seguían funcionando a pleno rendimiento. Notó que el transformado Gon había perdido casi toda su aura, y ella también, pero sabía que incluso con esa pérdida, matarla le resultaría bastante fácil, especialmente considerando su estado actual. Sin embargo, se sintió aliviada al saber que ya no era rival para el rey, incluso si lograba alcanzarlo. Hasta que se aterrorizó pensando en otra cosa, sus últimos pensamientos fueron sobre el misterioso Yasuo. Si su habilidad realmente funcionaba como ella cree, entonces, ¿qué tan fuerte es ahora? ¿Qué tan fuerte es realmente? Esa es la pregunta correcta. Si alguien realmente supiera sobre Yasuo y su habilidad, el horror lo envolvería al imaginar el estado en el que se encuentra actualmente. Un asesino cuyo trabajo es hacer trabajos por pagos y cuyo pago también es deberle un favor. Fue asesino durante años y estableció un récord inquebrantable por la cantidad de misiones que completa en poco tiempo. Sus hilos invisibles están por todas partes en el mundo, y su habilidad de portales le da un pasaje rápido a cada rincón del mundo,
así que uno solo puede imaginar cuántas misiones había completado y cuánto dinero le debe la gente. Una habilidad simple que creó hace años después de encontrar que visualizarla era la más difícil de todas sus habilidades, y su función es bastante simple. Deberle algo no tiene que ser voluntario, ya que puede hacer que la gente le deba algo por la fuerza bajo una condición, por supuesto. Solo puede hacerlo una vez al mes y para ello necesita tener control total sobre la vida o existencia del objetivo. Cuanto más poder tenga Yasuo sobre él, más le deberá éste. En cuanto a los favores normales, el porcentaje máximo adeudado es del 80%, y lo mismo ocurre con los favores forzados. Un límite que tuvo que establecer para crear dicha habilidad. Y lo que recolecta es simplemente energía utilizable, energía que le beneficia y que lo hará más fuerte. Recolecta dicho porcentaje, que queda bajo su control total, como si fuera realmente su poder. Por supuesto, hay otra condición, ya que dicha habilidad es simplemente incomprensible si le permitirá mantener ese poder permanentemente. La condición es bastante simple, ese poder solo estará disponible durante 10 segundos y desaparecerá después de ese tiempo, pero hay otra limitación, una oculta que Yasuo anticipó. ¿Podrán sus células y alma, ya saciadas, manejar tanta aura? Incluso Gon, cuando lo sacrificó todo, su reserva de aura se volvió comparable a la de Meruem antes de la rosa. Pero para que eso fuera posible, tuvo que forzar su cuerpo a un nivel lo suficientemente fuerte como para manejar todo ese en extra. Un nivel de fuerza física inigualable, casi alcanzando el nivel del rey. Hay un límite a cuánto puede soportar un cuerpo. Un límite del que Yasuo planea deshacerse, pero ahora tiene un problema mayor ante él, ya que todo el aura que tomó prestada apareció repentinamente dentro de su cuerpo y alma, una cantidad de aura nunca antes vista. El aura combinada de numerosas personas le permitió convertirse en un verdadero monstruo, por decirlo menos, una cantidad de aura que hace que incluso Meruem después de la rosa parezca un insecto, pero también una cantidad de aura que amenaza con romperle el cuerpo en segundos. Pero sabe algunas cosas y tiene varios métodos para detener incluso los peores escenarios. Después de todo, es bastante cauteloso, así que no permitirá que tal variable permanezca. Entre esos métodos están sus estudios sobre las almas. No solo su alma, sino también otras que usan el mismo método que él usa, la almohada Poltergeist, descubrió que su alma no estaba ni cerca de saciarse. De hecho, parece tener una capacidad infinita y la única razón por la que no puede contener toda esta aura es su conexión con su cuerpo, una conexión misteriosa que los une firmemente, lo que también les impone un límite. Una habilidad tan simple pero tan complicada, inútil en las manos equivocadas, pero rota en las manos correctas y en las manos de Yasuo. Bueno, en las manos de Yasuo, lo imposible se volvió posible, la cantidad de aura que contenía mientras flotaba en el cielo era simplemente insondable. Yasuo, con los ojos cerrados, simplemente disfrutó de la extraña sensación que nunca había sentido, la sensación de poder y control absolutos. Un espejismo, pues sabía muy bien lo vulnerable que era ahora mismo. Pero eso no le impidió disfrutar de la hermosa sensación mientras respiraba profundamente, algo que rara vez hace, antes de dejar escapar una pequeña sonrisa que fue suficiente para mostrar su felicidad, ignorando por completo el dolor que sentía por todo su cuerpo. Sus células bien entrenadas, células entrenadas hasta su límite absoluto, estaban al borde del colapso. Cada célula de su cuerpo, desde las más frágiles hasta las más fuertes, comenzó a colapsar sobre sí misma a diferentes velocidades mientras la sangre estaba a punto de salpicar fuera de su cuerpo por la pura presión que esa cantidad de aura estaba aplicando. Todo a kilómetros de distancia, parecía tener algún tipo de gravedad aplicada para alejarlo mientras el sonido de fuertes vientos reverberaba por todo el campo. Fuertes vientos, originados por él, amenazaban con derribar los altos árboles y todo lo que contenían. Las criaturas que amenazaban con ponerlo en peligro desde dentro ya no existían, mientras se refugiaban en los árboles sin atreverse a moverse ni un poco por el horror. Capítulo 127. El único por encima de todo. ¿O lo es? Fuertes vientos, originados por él, amenazaban con derribar los altos árboles y todo lo que contenían. Las criaturas que amenazaban con ponerlo en peligro desde dentro ya no existían, mientras se refugiaban en los árboles sin atreverse a moverse ni un poco por el horror. El terror de su poder actual extendió sus garras a todo lo que lo rodeaba mientras la presión que liberaba alcanzaba un nivel que casi rompía los árboles más cercanos a él, y eso dice mucho considerando lo alto que está en el cielo. Ninguna criatura a kilómetros del área se atrevió a hacer movimiento alguno mientras Yasuo abría lentamente los ojos, y en ese momento toda esa presión desapareció como si nunca hubiera estado allí, pero las grietas y los vientos aún fuertes dan testimonio de que lo sucedido fue real. Y fue en ese momento que activó su contraataque para la sobrecarga que experimentaba. Desde la parte superior de su espalda, se formaron 3 hilos de color púrpura oscuro que formaron un triángulo del cual, una especie de construcción comenzó a formarse,
la construcción de visión de 6 brazos con su ojo vertical negro como la boca del lobo, mostrándose al mundo oscuro pero hermoso que tenía ante sí. De los 3 hilos, se formó instantáneamente otra construcción, el cuervo morado oscuro que miraba mucho más allá de lo que cualquiera puede ver antes de desaparecer al instante, dejando solo la construcción de 6 brazos. La construcción de 6 brazos le permite romper las reglas del Nen y su habilidad de combate más poderosa, aunque solo funciona con la combinación de otras habilidades. Y su primer objetivo al invocarlo es simple. La construcción levantó una de sus manos, en la que aparecieron líneas negras por todas partes debido al uso de rosa violeta, específicamente la rosa violeta negativa que le permite curar y restaurar cualquier cosa que se le haya fijado como objetivo, y su objetivo actual resultó ser el mismo. La construcción de 6 brazos que creó era tan enorme que podía verse a decenas de millas de distancia brillando intensamente en el campo blanco, en contraste con Yasuo, que parece un pequeño punto en comparación. Tan grande que casi alcanza una milla de altura solo con los 6 brazos siendo aún más largos. Y con ese brazo, el constructo atacó a Yasuo con su enorme brazo como un pequeño insecto ante un dragón, excepto que la mano del constructo simplemente atravesó a Yasuo sin causarle daño alguno. Inmediatamente después, aparecieron líneas moradas por todo el cuerpo de Yasuo, haciéndolo parecer aún más extraño de lo que ya era. Líneas moradas que se esforzaron al máximo para reparar cualquier daño en él y restaurarlo a su estado perfecto. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Y bueno, fue fácil, ya que sucedió al instante, cualquier daño causado por la repentina sobrecarga de aura fue anulado al instante como si nunca hubiera sucedido, y eso les dio a sus células un poco más de tiempo para adaptarse a la sobrecarga repentina. Esta es solo una solución temporal y Yasuo lo sabe bien, también sabe que solo necesita 10 segundos de perfecto bienestar físico antes de que toda esa aura extra desaparezca. Sin embargo, no retrajo el constructo de visión, ya que aún lo necesita para su siguiente acción. En cambio, comenzó a hacer algo interesante, algo fascinante. En el estado de visión, el constructo de visión es técnicamente su cuerpo real, así que, para la conveniencia de la habilidad, puede emitir su aura a través del constructo. El poder del constructo de visión resultó ser mucho mayor que su poder normal. Con la combinación de su nivel de poder actual, el resultado fue fascinante. 6 enormes soles de color púrpura oscuro aparecieron en el cielo desde cada uno de los brazos de visión, dándole la apariencia de la encarnación de Dios. Enormes soles redondos con lo que parecían relámpagos negros como la boca del lobo se hacían notar a su alrededor. Los 6 soles no hicieron más que crecer, volviéndose aún más grandes que el constructo de visión antes de contraerse sobre sí mismos, volviéndose más pequeños, densos y concentrados. La habilidad llamada orbes explosivos, la que imitó de su padre, Silva Solsic. El proceso se repitió varias veces, haciendo que el peligro de los soles creciera cada vez más hasta que básicamente alcanzaron un nivel que superaba con creces las armas nucleares, pero aún no estaba satisfecho. Algo que uno debe entender es que para el Yasuo actual, el tiempo parece distorsionarse sobre el de una manera extraña, experimentando el mundo que lo rodea en una escala temporal completamente diferente. Todo es extremadamente lento ante sus ojos, como si el tiempo temiera su existencia, por lo que parece inclinar la cabeza ante él. Todo lo que experimentó desde que activó su conjuración ocurrió en menos de un segundo, tomándose su tiempo para disfrutar de la hermosa sensación y del hermoso paisaje. Cuando decidió comenzar a usar los segundos restantes de su tiempo usando la habilidad, solo pasó un milisegundo, ya que su sentido del tiempo se volvió aún más compacto. Y el proceso de creación de armas de destrucción masivas ocurrió dentro de esos milisegundos, pero no estaba satisfecho, así que continuó haciendo los 6 orbes cada vez más densos. Hasta que pasó un segundo completo y solo entonces los orbes alcanzaron sus límites incapaces de condensarse más, y algo extraño sucedió después. Yasuo miró hacia el suelo, muy por debajo de él, y luego desapareció. De hecho, no solo él, sino también la construcción de la visión con 6 soles desapareció con él. El destino de la teletransportación era desconocido, pero desapareció durante 6 segundos exactos sin emitir ningún sonido. Todo a su alrededor y en su interior estaba bajo su completo control, y esto fue otro factor que ayudó contra la repentina sobrecarga. Su dominio de control, a través del cual Yasuo pudo controlar cada célula de su cuerpo, obligándolo a mantenerse en forma en lugar de colapsar, o al menos ralentizó el proceso. En ese momento, antes de desaparecer, si el tiempo se ralentizará aún más de lo que ya está, y si uno observa lo que sucedió durante ese tiempo, es como si apareciera un portal increíblemente grande. Tan grande, de hecho, que fue capaz de engullir toda la construcción de la visión, así como a Yasuo, teletransportándolos a ambos casi instantáneamente antes de que el enorme portal desapareciera. Solo después de que pasaran esos 6 segundos, apareció de nuevo en el mismo lugar, aunque el constructo de visión ya no estaba detrás de él. Algo más se podía notar, una parte significativa de su aura había desaparecido,
como si la hubiera gastado haciendo lo que fuera que estuviera haciendo en esos 6 segundos, y eso dice mucho considerando la cantidad de aura que tenía, así que uno solo puede preguntarse qué fue lo que hizo. Sin embargo, una sonrisa nunca abandonó su rostro. De hecho, parecía un poco más feliz, como si su objetivo de estar aquí se hubiera cumplido, excepto que aún no había terminado. En momentos como este es donde Yasuo se siente aún más agradecido por haber nacido en una familia como los Oldik, una familia que entrena a sus hijos desde que nacen y la misma familia que tortura y entrena a sus hijos, tortura para que los niños ganen resistencia a ciertas cosas. Entre esas resistencias, una de ellas era muy importante para él, ya que le está ayudando incluso ahora, la resistencia al dolor. El dolor que siente ahora mismo es como si su cerebro estuviera a punto de estallar. Verás, hay algo interesante en su dominio de control, requiere una capacidad de procesamiento asombrosa. La cantidad de información que uno necesita procesar, incluso con su dominio de alcance de 400 metros, es excesiva, hasta el punto de que cualquiera que no sea él o alguien como el rey, con un dominio con tanta información, podría hacer que su cerebro explote o simplemente muera. Incluso él necesitó bastante tiempo para que su cerebro se adaptara a la habilidad al principio, y progresó lentamente, dándole tiempo suficiente para adaptarse hasta que su dominio alcanzó un alcance de 400 metros, y sabe que puede manejar 600 metros debido a que realmente experimentó dicho dominio gracias a la habilidad del ojo escarlata. Pero cuanto más se aleja de ese alcance, más carga se le impone a su cerebro. Sin embargo, en ese momento, el alcance de su dominio de control superó con creces al anterior. La enorme cantidad de poder que tiene durante estos 10 segundos impulsó su dominio de control exponencialmente. La potencia de la corriente de Ikki lo elevó a un alcance de más de 10 millas a la redonda, y ese alcance solo aumentó cuando su ojo izquierdo comenzó a brillar escarlata, embelleciendo aún más al hombre que flotaba en el aire. El hombre vestía una sencilla camisa negra de manga larga, pantalones negros y botas de combate negras, su atuendo sencillo le sentaba bastante bien. Y podía sentir bastante a esas millas, pero su dominio también le proporcionaba tanta información que le costaba procesarla, lo que lo llevaba a ignorar la mayoría de las cosas que consideraba inútiles. Después de todo, esto no era solo una línea de más de 10 millas, sino un dominio orbital con un radio de más de 10 millas. Esto significa que la información de incluso 1 metro de aumento es enorme, ya que en el espacio total no es solo 1 metro lo que se añade, sino una enorme cantidad de espacio y materia que necesita procesar. Así que uno solo puede imaginarse el dolor que siente ahora mismo, pero ninguna reacción se mostró en su rostro durante todo el evento. Capítulo 128. Bajo mi control. Yasuo volvió a disfrutar de la sensación de tenerlo todo bajo su control, lo que le ayudó a ignorar el dolor considerablemente. Se concentró en su dominio y en lo que podía sentir, y los resultados fueron fascinantes, como mínimo. Lo percibía todo a un nivel minúsculo, al nivel que deseaba, que no se acercaba ni de lejos al microscópico, ya que percibir moléculas le causaría tanta carga que la muerte sería una posibilidad muy probable. Así que simplemente ajustó su percepción del dominio al nivel deseado. Sin embargo, notó una peculiaridad: podía percibir algo más, algo interesante. Podía percibir el espacio y, sin necesidad de usar su dominio de amplificación, podía percibirlo con la misma claridad que antes al amplificar su dominio, solo que ahora podía percibir cada centímetro del espacio a lo largo de su dominio, superando el alcance de 16 kilómetros, lo que significaba que podía controlarlo. No solo eso, sino que también puede sentir algo más, algo oculto en lo profundo de él y de cada criatura dentro de su dominio. Un fuego ardiente de diversos colores brilla dentro de cada criatura, brillando también dentro de él con un color púrpura oscuro y manchas negras por todas partes. Yasuo sabía exactamente qué era esa vaga sensación que podía sentir, el concepto de las almas. Algo que estudió bastante bien, pero incluso para el actual, el tema de las almas sigue siendo un misterio difícil de desentrañar, ya que sus estudios no lo llevaron tan lejos. Sin embargo, saber que puede sentir almas de forma natural con su nivel actual de fuerza le alivió. Por supuesto, sabe que el poder es temporal, pero era justo lo que necesitaba saber y sabía lo fuerte que necesitaba ser para percibir tal concepto. Por eso creó la subhabilidad llamada dominio de amplificación. Creó la habilidad de acortar el tiempo necesario para percibir cosas. Así que uno se pregunta qué podrá sentir si usó su dominio de amplificación sacrificando la mayor parte de su alcance actual. ¿Qué hay más allá de percibir almas? ¿Qué hay más allá de percibir el espacio y las almas? ¿Existe algo más allá de eso? Yasuo ansiaba descubrirlo. Y bueno, no tardó en descubrirlo, un concepto que anticipaba desde hacía mucho tiempo. De hecho, lo descubrió al instante por una simple razón y sin necesidad de arriesgar nada. Una laguna que podía explotar durante mucho tiempo para experimentar con lo que le llevaría horas o días. Gracias a una simple habilidad suya, podía hacer mucho más de lo que cualquiera puede imaginar en un instante, sin desperdiciar toda el aura que habría desperdiciado con todos esos experimentos, ya que,
aunque usó un poco de su aura con la habilidad, no se acercaba ni de lejos a la que habría usado al intentar todos esos experimentos. Al instante, en el hombro de Yasuo, apareció un cuervo morado oscuro con un ojo vertical negro en la cara. Parpadeó indicando que algo había sucedido, ya que el cuervo solo parpadea cuando se activa la habilidad. Ya había usado la habilidad antes de desaparecer durante 6 segundos, aunque con un propósito diferente, para ver un futuro completamente distinto. Bueno, muchos futuros posibles que podría enfrentar en esos larguísimos 6 segundos. Después de todo, lo que hizo fue extremadamente peligroso y la posibilidad de morir era posible incluso con su poder actual. El parpadeo que ocurrió justo antes de que el cuervo oscuro desapareciera también al instante, y así vio el futuro. No solo un futuro, sino muchos futuros en ese instante, y el conocimiento de lo que vio y experimentó quedó profundamente grabado en su mente y alma. Solo entonces Yasuo comenzó la siguiente fase del plan, la más simple, desapareció antes de aparecer a kilómetros de distancia, de pie en el suelo. Sin embargo, esta vez no usó su portal para teletransportarse, sino que simplemente manipuló el espacio a su alrededor para aparecer donde quería. Y aunque ya era capaz de manipular el espacio hasta cierto punto, aunque a una escala mucho menor, siempre le resultó extremadamente difícil y necesitó mucho entrenamiento para dominarlo. Su entrenamiento en manipulación espacial le llevó más de un año para producir resultados significativos. Esto demuestra lo difícil que es manipular el espacio. Cómo mover el espacio de una manera determinada para producir un efecto específico. Esa era básicamente la esencia de su entrenamiento, que le llevó mucho tiempo, aunque nunca se detuvo. Pero incluso con todo ese entrenamiento, la manipulación espacial le resultaba bastante complicada y difícil. Las numerosas formas en que el espacio puede moverse para lograr un efecto específico la hacían extremadamente compleja. Deformar el espacio, destruirlo, moverlo para simplemente desvanecer objetos, y mucho más, todas estas son cosas en las que se entrenó, aunque algunas eran más difíciles que otras, algunas eran demasiado difíciles para ser posibles con su nivel de poder. Sin embargo, después de teletransportarse usando el poder de Nanika, aprendió bastante. Cuando se teletransportó de la isla a esta parte del continente oscuro, observó todo el proceso de cerca. El proceso en el que el espacio se manipula de forma natural y elegante a su alrededor para teletransportarlo al otro lado del mundo. Yasuo aprendió mucho de un proceso exquisito, la manipulación perfecta del espacio para causar un efecto específico. El espacio a su alrededor fluía con naturalidad, como agua de manantial, sin resistencia alguna, y apareció instantáneamente en el continente oscuro, en el lugar deseado. Con su memoria perfecta, Yasuo se aseguró de memorizar cada pequeño movimiento que el espacio realizaba a su alrededor durante todo el proceso, memorizó al dedillo toda la secuencia de movimientos que condujeron a ese efecto específico. Encontró el proceso perfecto, sin un solo fallo, como si fuera obra de Dios, pero sabía que solo lo había descubierto debido a su inexperiencia en la manipulación del espacio. Así que encontró el movimiento espacial perfecto, precisamente porque estaba fuera de su alcance o estaba fuera de él. Verás, si hay algo en lo que Yasuo no tiene rival, y posiblemente nadie que haya conocido jamás, es en el control y la imitación perfectos. Su dominio de control, que le permite percibirlo todo a un nivel minúsculo, y su memoria perfecta son una combinación que le permite imitar cualquier cosa siempre que sea lo suficientemente fuerte. Así que es natural que, con su dominio de control, pudiera imitar todo el proceso a la perfección, y ya era lo suficientemente fuerte incluso antes de activar por completo su habilidad de conjuración. Así que, en su estado actual, mientras imitaba el proceso, le resultó mucho más fácil que antes. Aún encontraba resistencia al controlar el espacio, pero era mucho menor de la que suele encontrar, lo cual dice mucho considerando la diferencia de escala entre lo que solía teletransportarse y lo que teletransporta ahora. Manipular el espacio para mover partículas u hojas pequeñas es muy diferente a manipularlo para teletransportarse por completo, provocando un movimiento en el espacio lo suficientemente grande como para desplazarse kilómetros al instante. Un trabajo perfecto de su control. Sus pies tocaron al instante el suave suelo fangoso, o al menos eso pareció, ya que una fina capa de aire separa la tierra de sus zapatos oscuros. Miró a su alrededor con interés evidente en sus ojos, en lo que parecía una cámara lenta, pero el tiempo transcurría lentamente a su alrededor, como si se confundiera con él. Un movimiento que parecía ocurrido en un segundo, en realidad ocurrió en menos de una milésima de segundo. Observó el hermoso campo blanco, las plantas blancas que parecían arroz, aunque más grandes que el arroz normal y de diferente color, cada una completamente blanca y cremosa. El campo blanco, otro de sus objetivos. Específicamente, las semillas de arroz que contenían eran lo que se conoce como arroz nitro, el secreto definitivo de la longevidad. Semillas capaces de prolongar la vida, una semilla extremadamente difícil de encontrar, pero allí estaba, en medio de una hilera de la misma planta hasta donde alcanza la vista.
Excepto que Yasuo notó algo en el campo y algo sobre el arroz nitro. Es tan raro como decían. Entre los kilómetros y kilómetros de su dominio, solo percibió unas 3 semillas de nitro, y eso dentro de los más de 10 kilómetros de distancia que lo rodeaban. Si también se considera el peligro circundante, su rareza aumentará significativamente. El peligro parece querer mantenerse alejado de esos pocos arroces nitro, como si una barrera les impidiera alcanzarlos. Las criaturas peligrosas del campo y los árboles parecen ser cautelosas con las semillas o algo a su alrededor, ya que ninguna criatura se encontraba a poca distancia de las pocas semillas que percibió. Estas comenzaron a volar hacia él como si hubieran encontrado a su nuevo dueño. Después de todo, están bajo su control. Capítulo 129. Perfección y jaque mate. Las criaturas peligrosas del campo y los árboles parecen ser cautelosas con las semillas o algo a su alrededor, ya que ninguna criatura se encontraba a poca distancia de las pocas semillas que percibió. Estas comenzaron a volar hacia él como si hubieran encontrado a su nuevo dueño. Después de todo, están bajo su control. Las semillas grandes, blancas y cremosas, parecían bastante frágiles, como si fueran a estallar en cualquier momento solo por el ligero viento que las rodeaba, pero sobrevivieron al fuerte viento producido por el poder de Yasuo. Tan frágiles definitivamente no son una buena descripción para ellas. De hecho, la capa exterior de la semilla parece una capa pegajosa de goma, como una capa de goma indestructible. Una completamente blanca que oculta lo que hay dentro, pero por cómo se comporta la semilla, parece que internamente es muy diferente del arroz, ya que lo que hay dentro parece ser líquido. Podría decirse que Yasuo se tomó su tiempo para tomar esas pocas semillas, disfrutando del nivel de poder que siente en ese momento. El hecho de que esté en el continente oscuro y pueda mirar hacia abajo a todas las criaturas peligrosas a su alrededor es algo adictivo, la sensación de poder absoluto, dicen que tal sensación puede consumir a alguien, pero no a Yasuo. Yasuo lo sabe mejor, él es quien consume y tiene un nivel de control sobre sí mismo alarmantemente alto, así que aunque se permitió algo de tiempo para disfrutar y simplemente jugar, sabe que alcanzará tal nivel de poder, es solo cuestión de tiempo. Yasuo cerró sus ojos ya vacíos como si estuviera mirando algo lejano porque si bien puede permitirse un poco más de tiempo de disfrute en tales circunstancias, eso no significa que lo desperdicie, ya que durante cada milisegundo de su presencia, extendió sus hilos invisibles por todo el entorno. La extensión desde la cual puede ver más allá de lo que sus ojos o su dominio le permiten, los hilos que se mueven a una velocidad inimaginable mientras los hilos se alejaban cientos de millas de él en cuestión de milisegundos y solo continuaban moviéndose más y más lejos. Los innumerables hilos invisibles que extendieron sus garras tan lejos como el poder de Yasuo les permitía. El poder desaparecería en cuestión de unos segundos más, pero no le importó mientras se concentraba por completo en estudiar las semillas nitro con el dominio de amplificación que acababa de crear y en extender sus hilos a Eronen lo más lejos posible. Hasta que la cuenta regresiva de su habilidad de conjuración terminó, lo que significó que todo el poder adicional que tenía desapareció, lo que también significa que había vuelto a su yo relativamente vulnerable. La preciada habilidad que llamó Cobrador de Deudas, tan preciada de hecho que es la única razón por la que se arriesgó a venir aquí y la base de la primera fase. Sin embargo, ha pasado los 4 segundos restantes de la habilidad haciendo cosas que podría dejar para más tarde. Explorando el continente oscuro o el pequeño lugar del continente con sus hilos invisibles, así como estudiando el arroz nitro, algo que podría haber hecho en su laboratorio más tarde, eso y también el hecho de que solo recolectó unas pocas semillas nitro cuando podría haber recolectado muchas más. Eso no suena como algo que el inteligente y codicioso Yasuo haría ahora, ¿verdad? No, no le va para nada, eso no le sienta nada bien. Después de todo, su misión secundaria para estar aquí es conseguir la mayor cantidad de arroz nitro posible, y definitivamente no se arriesgará a quedarse sin su habilidad Cobrador de Deudas activa. Bueno, no la necesitará, ya que en cuanto transcurrieron los 10 segundos, lo que significó el fin de la habilidad y la desaparición de todo el aura que había recolectado, el paisaje cambió. En ese momento, Yasuo apareció, aunque esta vez de pie en el aire, en el mismo lugar donde flotaba antes. Y lo más importante, su habilidad de conjuración sigue activa, como si esos 4 segundos nunca hubieran pasado, y sobre todo el cuervo oscuro sigue de pie sobre su hombro como si nunca hubiera desaparecido. Algunas cosas simplemente no son lo que parecen. Sonrió al comentar cómo habían ido sus planes. Perfección. Solo necesito tiempo. Entonces, ante los ojos de Yasuo, aparecieron unas cuantas semillas nitro, solo para que él desapareciera inmediatamente después, desapareciendo también las semillas. Apareció a más de 20 millas de distancia casi instantáneamente y sucedió lo mismo, varias semillas nitro más aparecieron junto a las demás antes de que todas desaparecieran con él. La forma más eficiente de obtener la mayor cantidad de arroz nitro posible es que su dominio de control tiene un diámetro de más de 20 millas, lo que significa que cualquier arroz nitro dentro de ese rango está bajo su control.
Así que simplemente manipuló el espacio a su alrededor para teletransportar todas las semillas dentro del dominio, junto a él antes de controlar el espacio para teletransportarse con ellas. Entonces, lo que hizo fue teletransportarse varias veces hasta estar a 20 millas de su posición anterior. Esto le permitió recolectar semillas nitro eficientemente en el menor tiempo posible, y aunque el campo blanco es bastante grande, aún no tiene cientos de millas de extensión, por lo que no le llevó mucho tiempo limpiarlo por completo. Sin embargo, incluso con todo eso, solo pudo cosechar un centenar de ellas, pero gracias al rápido estudio previo de Yasuo sobre las semillas nitro, pudo juzgar que esto era más que suficiente para lo que quería hacer. Así que, como haría la investigación, como un científico curioso que planea hacer más experimentos y alguien que es codicioso, Yasuo comenzó a cosechar más de lo que vino a buscar, mucho más. La tierra fangosa sobre la que brotaba el arroz nitro no escapó de sus garras, los árboles asombrosamente enormes no escaparon de su control. Las criaturas dentro aceptaron su destino de caer en sus manos, todo tipo de criaturas maravillosas, extrañas y peligrosas cayeron presa de sus ojos codiciosos. Los 4 segundos fueron lentos, demasiado lentos, ya que las cosas que hizo dentro de ellos le tomarían a alguien días o meses incluso hacerlas. Sus hilos invisibles vieron más allá de lo que su dominio puede alcanzar, mucho más allá. Y vio algunas cosas interesantes, algunas cosas que despertaron la curiosidad en su alma ya curiosa, así que, como predijo, las tomó, aunque hay algo que lo decepcionó bastante. El hecho de que, aunque vio el futuro muchas veces y envió sus hilos invisibles en muchas direcciones, no las encontró. Las 5 grandes calamidades, no encontró ninguna de ellas, ni siquiera el Bel, que es una calamidad que fue avistada en la orilla sureste del lago Mobius. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Pero solo ha buscado unos pocos miles de kilómetros, así que no es algo que no haya predicho. El continente oscuro es así de grande, los miles de kilómetros que exploró son una cantidad de espacio insignificante en comparación, así que es natural que le resulte difícil encontrarlo, así que simplemente dedicó los segundos restantes a recopilar todo lo que consideró interesante. Un tipo codicioso, sin duda, pero lo que obtuvo fue más que suficiente para compensarlo. Las innumerables criaturas maravillosas fueron suficiente material de investigación para saciar su curiosidad por un tiempo, especialmente considerando la siguiente fase de sus planes. Eso pintó una imagen interesante, una imagen peculiar de un punto que resultó ser Yasuo con su atuendo completamente negro. Pero lo extraño de la imagen es lo que yace ante sus ojos. El extraño paisaje de 2 extrañas bolas flotando ante él. Una bola completamente blanca, compuesta por casi 100 semillas de arroz nitro apiñadas, no tan grandes, ya que, aunque las semillas son mucho más grandes que las del arroz normal, siguen siendo solo unas 100. Por otro lado, la otra bola es muy diferente, un arco iris de colores en contraste. Las innumerables criaturas, plantas y árboles interesantes, e incluso tierra, se apiñaban formando una extraña bola, lo suficientemente apiñada como para no contaminar los especímenes. Su dominio de control le permitió aislar perfectamente cada tipo de espécimen, el suelo aislado de las criaturas, los árboles amontonados, al igual que todo lo demás, especialmente las criaturas, ya que algunas podrían ser venenosas y afectar a otras o simplemente manchar sus especímenes, lo que podría dar lugar a resultados de investigación erróneos. Las plantas, desde las normales hasta las peculiares, también estaban perfectamente aisladas, y lo más importante, cada criatura que capturó estaba inconsciente. Un simple proceso de teletransportación de las criaturas, ya que simplemente no tenían posibilidad de resistir su control sobre el espacio, provocó que unos pequeños movimientos en su cerebro las dejaran inconscientes. Algo simple para alguien como él, el cerebro es la parte más compleja del cuerpo humano. Este órgano de 3 libras es la sede de la inteligencia, el intérprete de los sentidos, el iniciador del movimiento corporal y el controlador del comportamiento. Recostado en su caparazón óseo y bañado por un fluido protector, el cerebro es la fuente de todas las cualidades que definen nuestra humanidad. Y el cerebro de otras criaturas no difiere mucho. Al controlar la parte del cerebro responsable de la conciencia, con solo manipularla ligeramente, puede causar la inconsciencia en los cerebros de las criaturas. Depende de si Yasuo puede manejar la información requerida o no, y en su estado actual, era extremadamente fácil hacerlo, así que simplemente fue un paso más allá y los puso en coma solo para asegurarse. Capítulo 130. Deconstrucción. Depende de si Yasuo puede manejar la información requerida o no, y en su estado actual, era extremadamente fácil hacerlo, así que simplemente fue un paso más allá y los puso en coma solo para asegurarse. Una pintura artística, comentó Yasuo antes de cerrar los ojos, sabiendo perfectamente que necesitaba mucho el último segundo, así que pronunció esas sencillas palabras solo después de crear un dominio de amplificación tan grande que pudo envolver a las 2 extrañas bolas. Vamos, de acuerdo. Desapareció igual que antes,
un movimiento espacial similar ocurrió y luego desapareció. El deseo que le pidió a Nanika era vital para ese día. Después de todo, ¿cómo podría llegar al continente oscuro en ese tiempo, y eso si es que logra alcanzarlo? El continente oscuro sigue siendo un lugar peligroso incluso para él, incluso con toda la preparación que hizo, las numerosas contramedidas que investigó solo para el día de su visita, pero no para el día de hoy, ya que sabía que sería lo suficientemente fuerte como para que nada pudiera realmente poner en peligro su vida. Sin embargo, también sabía que este es solo un poder temporal, así que cuando regrese al continente oscuro, necesita estar listo y, con lo cauteloso que es, por supuesto estará en la mejor forma posible para ese momento y confía en que él estará, ya que cuanto más tiempo pase, más poder obtendrá. Yasuo dejó escapar una pequeña sonrisa al notar que la energía oscura estática dentro de su pecho desaparecía debido al fin del deseo. Algo que lo molestó por un tiempo, así que ¿cómo no sentirse aliviado cuando esa energía extraña desapareció? Si bien es bastante similar a la energía oscura que producen los ojos escarlata, descubrió que en realidad es ligeramente diferente. La energía producida por los ojos escarlata puede controlarse, aunque es extremadamente difícil, y al mirar hacia el futuro anteriormente con su nivel actual de poder, pudo controlarla fácilmente, y tiene algunas suposiciones sobre por qué. Yasuo abrió lentamente los ojos al lugar al que se había teletransportado, un lugar hermoso y exquisito, como mínimo. Una enorme colina verde curvada por un lado y algo plana por el otro, con una cascada que fluía hacia un pequeño lago debajo de la colina. Este es uno de los pocos lugares dentro de la misma isla donde aparecieron las hormigas quimera, específicamente al noreste de la isla que él tomó como nuevo hogar, al igual que la serpiente plateada. Un lugar que conquistó por la fuerza antes de erradicar a cualquiera en un radio de kilómetros de los alrededores, sin dejar ni siquiera animales dentro. Junto al pequeño lago azul claro, hay una casa, bueno, más bien una gran mansión. El hogar de Morena y el después de algunas renovaciones, específicamente enfocadas en su laboratorio, ubicado debajo de la mansión. No muy lejos de la mansión, innumerables materiales metálicos parecen estar apiñados, aunque se desconoce de qué tipo. Un material nunca antes visto, al menos no en el mundo conocido, pero no es algo que haya traído del continente oscuro. No, esto es algo que creó combinando algunos materiales para crear un material metálico lo suficientemente fuerte y adecuado para lo que quiera hacer, por lo que pasó incontables días trabajando en su creación antes de comenzar el proceso de producción, que es hasta cierto punto un proceso manual. Tuvo que usar su dominio de amplificación para controlar cuidadosamente las moléculas y formar el material, y considerando la cantidad que produjo, uno solo puede imaginar cuánto tiempo le tomó, y el proceso es tan delicado que tuvo que tomarse su tiempo. También necesitaba que el proceso fuera completamente preciso para no poder crear algo como la máquina de elixir genético, ya que es una variable que solo complicaría las cosas. Aunque lo usó en el proceso de investigación para encontrar las diferentes secuencias de moléculas que podía crear, eso no ayudó mucho, ya que la máquina fue creada específicamente para la mejora genética en lugar de la modificación de estructuras moleculares. Según sus evaluaciones, crear una máquina para ese proceso específico requerirá que investigue algunos patrones de inscripción más. Apenas pasaron unos pocos milisegundos del último segundo antes de que comenzara lo que él puede llamar una obra de arte. En su estado actual, con todo el poder disponible, y que aún lo tendrá disponible durante aproximadamente un segundo, ¿cómo podría no aprovecharlo y realizar la mayor renovación jamás vista? La mansión estaba completamente vacía según sus instrucciones, de hecho, no se veía a nadie a kilómetros de la casa, hasta donde alcanza la vista. A más de 32 kilómetros de él no había más que una jungla vacía, su enorme dominio de control le permitió asegurarse de ello. Eso significa que nadie podrá ver las dos grandes bolas que flotan no muy lejos de él, así que usó lo que quedaba del segundo pozo. Primero, creó un dominio de amplificación lo suficientemente grande como para envolver toda la mansión, así como el laboratorio que se encontraba debajo. Uno solo puede imaginar lo fuertes que se habrían vuelto sus sentidos dentro de su dominio en ese momento, sacrificando 32 kilómetros de su dominio, y el resultado sin duda será interesante. La mansión comenzó a desmembrarse bajo su control molecular, pero para hacerlo, necesitará un nivel asombroso de potencia de procesamiento y la cantidad de información que su cerebro necesita procesar será simplemente monstruosa. Es un milagro que su cerebro no haya estallado todavía. Bueno, no es de extrañar, es simplemente el resultado de una secuencia de acciones lógicas repetidas. El constructo de visión que lo observa desde arriba es el responsable, el constructo de visión de 6 brazos que creó al llegar aquí, y el mismo constructo que repetía un proceso específico a una velocidad indescriptible. El proceso de Yasuo, activando constantemente la rosa violeta negativa en los 6 brazos del constructo antes de que éste lo atacara, inicia constantemente un proceso de restauración interminable que lo convierte en prácticamente inmortal. La posibilidad de que su cerebro explote se reduce a cero,
la rápida regeneración constante hace que el daño que sufre constantemente debido a la sobrecarga de información sea insignificante. Y puede superar sus límites precisamente por eso, ignorando el dolor inimaginable que siente constantemente. Una experiencia tortuosa que debe vivir, no por nadie más, sino solo por sí mismo. Llevó la información de su cerebro más allá de lo que jamás hizo, hasta el punto de que morir habría sido instantáneo de no ser por la constante restauración. Llevó su cerebro más allá de lo que se consideraba posible y no es la primera vez que lo hacía. La otra vez, sin embargo, ocurrió en un futuro que en realidad no sucedió. Algunos de sus experimentos arriesgados al mirar hacia el futuro, pero ninguno se acercaba siquiera a lo que está haciendo ahora mismo. Una escena que podría describirse como obra de Dios. La casa y el laboratorio comenzaron a deconstruirse a nivel molecular, lo que pintó una escena fascinante. La escena de ellos deconstruyéndose en un arco iris de colores tenues, ya que, aunque las moléculas se deconstruyeron, aún estaban muy cerca unas de otras. El material especial que creó también comenzó a deconstruirse en su forma más pura, un montón de átomos. Bueno, hay cosas que forman los átomos por sí mismos, pero Yasuo no necesitaba deconstruir nada a ese nivel todavía. El paisaje comenzó a cambiar en un radio de más de 1 milla a su alrededor, creando una pintura aún más hermosa, formando una cascada mucho más grande que antes y construyendo un gran terreno perfectamente adecuado para lo que quería construir. Comenzó el proceso de reconstrucción, enfocado específicamente en los nuevos materiales que creó, pues ya había creado un diseño detallado de cómo quería que se vieran la casa y el laboratorio. Así, los átomos comenzaron a estructurarse formando moléculas. Los átomos se unieron entre sí bajo su completo control, formando sustancias químicas y materiales que usaría para su diseño. Otra cosa interesante que preparó fueron grandes cantidades de carbono. Extrajo cantidades masivas de carbono puro de materiales que contienen altas cantidades de carbono, como el grafito. Y si el carbono se somete a presión y temperatura extremas, el resultado es bastante interesante y simple: diamantes. Los diamantes se formaron hace más de 3.000 millones de años en las profundidades de la corteza terrestre bajo condiciones de intenso calor y presión que hacen que los átomos de carbono cristalicen, formando diamantes. Así que, si Yasuo es capaz de aplicar la misma presión y calor al carbono, lógicamente podría crear diamantes, pero no fue eso lo que hizo. El carbono resultó ser un átomo importante, uno de los más importantes de la naturaleza, si no el más importante. El componente fundamental de todas estas macromoléculas es el carbono. El átomo de carbono posee propiedades únicas que le permiten formar enlaces covalentes con hasta 4 átomos diferentes, lo que hace que este versátil elemento sea ideal para servir como componente estructural básico, o columna vertebral, de las macromoléculas. Y eso es muy significativo considerando que la macromolécula es una molécula muy grande, como una proteína. Están compuestas por miles de átomos unidos covalentemente. Muchas macromoléculas son la polimerización de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Capítulo 131. Mi creación. Los átomos comenzaron a unirse entre sí a medida que 2 estructuras masivas se formaban ante él, aunque una es mucho más grande que la otra. Su laboratorio, que planea usar durante mucho tiempo, será la estructura más grande de las dos, mucho más grande, ya que las 2 grandes esferas a su lado se colocarán dentro y son demasiado valiosas como para dejarlas en otro lugar. La nueva molécula comenzó a formarse en todas partes con carbono como base y otros átomos uniéndose a ella en una estructura específica perfectamente controlada por el propio Yasuo. Esta estructura específica fue el resultado de un largo periodo de investigación de Yasuo, estructurada de tal manera que permitirá que aún más átomos se unieran a ella. Una serie de átomos de carbono unidos a varios otros átomos, que a su vez están unidos a varios otros átomos, formaron una molécula interesante. Sin embargo, aún le queda mucho por hacer, ya que, aunque la molécula resultante ya es bastante fuerte, solo supera ligeramente la resistencia de los diamantes. Como es un ambicioso, quiere más, algo mucho mejor. Cuando comenzó su investigación para crear un material irrompible, eligió una molécula inicial que le ayudaría a acelerar el proceso. Esa molécula es el osmio, un elemento químico de símbolo Os y número atómico 76. Es un metal de transición duro, frágil y de color blanco azulado del grupo del platino, que se encuentra como oligoelemento en aleaciones, principalmente en minerales de platino, y lo más importante, es extremadamente denso y duro, casi tan duro como un diamante y el elemento más denso que se ha encontrado. La estructura resultante resultó ser bastante complicada, pero consiguió lo que quería. Hay algo interesante en el osmio y su estructura: es extremadamente denso, a un grado asombroso, lo que significa que sus átomos están estructurados de una manera que les permite agruparse. Esa aglomeración de átomos es lo que formó esa densidad, ya que la densidad es simplemente una medida de la masa por volumen.
Para que el osmio se volviera tan denso, se necesitó una gran cantidad de presión y temperatura, algo que Yasuo aún no aplicaba, lo cual es muy significativo considerando que el material ya es más resistente que el diamante. Así que terminó de formar innumerables moléculas del nuevo material, un elemento al que llamó Yasuo, un nombre bastante simple. Después de todo, este es su bebé, su creación. Todo ser humano tiene un ego, por pequeño que sea, y Yasuo también, así que, por supuesto, estará orgulloso de sí mismo y nombrará el elemento basándose en su nombre. Y solo después de eso, Yasuo comenzó el simple proceso de aplicar presión sobre los innumerables elementos que tenía ante sí, lo que produciría el calor necesario para la operación. La unión de las innumerables moléculas de Yasuo hizo evidente la apariencia del elemento, un material gris oscuro que se oscurecía cada vez más a medida que las moléculas se agrupaban bajo el control de Yasuo. Una bola extremadamente masiva de material gris oscuro comenzó a hacerse cada vez más pequeña bajo su empuje gravitacional. Un empuje aplicado por igual desde todas las direcciones sobre la bola comenzó a crear la presión que deseaba. Pero la presión que deseaba crear era mucho mayor, así que continuó aumentando la presión a una velocidad asombrosa y, como se podría hacer de forma lógica, cuanto más pequeña se hacía la bola, más resistencia producía, lo que significa que era más difícil que se volviera aún más pequeña. Cuanto más caliente se calentaba la bola, más difícil era que se calentara aún más, ya que la fricción entre los átomos tendría que ser mucho mayor para producir más calor del que ya produce. Sin embargo, eso no pareció ser un obstáculo para el Yasuo actual, ya que con su poder actual, a medida que aplicaba aún más presión sobre la esfera, no solo las moléculas de Yasuo se apiñaron de forma asombrosa, prácticamente sin espacio entre ellas, sino que esa aglomeración también comenzó a afectar su estructura. Los átomos que formaban esta molécula en particular, o específicamente su estructura, comenzaron a cambiar ligeramente a medida que los átomos acortaban la distancia entre sí, afectando con fuerza la estructura general. Esto continuó hasta que la fricción entre los átomos produjo suficiente calor, creando una pintura exquisita. La esfera gris oscura comenzó a brillar ligeramente con lo que parecía una combinación de amarillo y rojo. La temperatura dentro y alrededor de la esfera continuó aumentando. Un sol amarillo condensado flotando en el aire, una bola metálica brillante tan densa que su atracción gravitacional se volvió lo suficientemente grande como para afectar ligeramente el entorno, aunque a una escala mucho mayor, ya que es algo extremadamente difícil de notar si no fuera por el dominio de control de Yasuo, que le permite sentir la actividad de la bola a nivel atómico con absoluta claridad. Yasuo sonrió al percibir algo interesante. Los átomos de carbono dentro de la molécula de Yasium comenzaron a cristalizarse, formando algo fascinante. Algo que le dio un nuevo color a la bola de Yasium. El gris oscuro anterior se convirtió en un tono gris más claro. Bueno, un tono plateado más oscuro sería una descripción más adecuada. Un color que Yasuo vio claramente debajo de la brillante bola roja. Eso significa que el carbono dentro de la molécula se convirtió en el diamante indestructible. Bueno, es destructible, pero es lo suficientemente duro como para ser considerado el segundo material más duro del mundo conocido, no muy lejos del grafeno, que también está formado por carbono. El carbono, un átomo interesante, sin duda, y aunque el grafeno era una opción para él, seguía sin satisfacer sus necesidades. El carbono puede unirse con varios átomos a la vez, y si está unido por otro átomo de carbono, las combinaciones posibles son aún mayores. Y el grafeno resultó estar compuesto de átomos de carbono unidos para formar una lámina de tan solo un átomo de espesor. La disposición en panal de los átomos permite que el grafeno sea muy flexible, además de poroso y ligero. A Yasuo no le gustó esto porque, si bien es el material más resistente conocido hasta ahora, eso se considera para los estándares de la gente común, él ya no es una persona común, ¿verdad? Y sus estándares resultaron ser extremadamente altos, lo que le permitió ver algo más en el carbono. El átomo capaz de unirse a hasta 4 átomos diferentes es bastante especial, y Yasuo lo aprovechó con su dominio de control. Forzó al átomo de carbono a unirse con todos los átomos conocidos y cualquier otro átomo desconocido que encontrara, incluso los radiactivos, incluyendo el carbono radiactivo. La numerosa combinación de esa investigación no solo llevó a Yasuo a descubrir la creación del nuevo elemento forzado llamado Yasuo, sino que también elevó su conocimiento de la biología y la química cuántica a un nivel completamente nuevo. Sin embargo, hay algo extraño que se puede notar: el proceso ocurrió demasiado rápido. Todo a su alrededor parece moverse tan lento como un caracol escalando una montaña frente a la fuerza opuesta llamada gravedad, pero no es así. Cada acción suya es demasiado rápida, más allá de la comprensión humana, hasta el punto de que el tejido del tiempo a su alrededor parece distorsionado. Pero no se podía decir lo mismo de la pelota que tenía delante. Desde su perspectiva, los engranajes del tiempo se movían como siempre, pero en contra de lo esperado, todo el proceso anterior ocurrió en un lapso de cientos de milisegundos.
Aunque las cosas a nivel cuántico se mueven a diferentes velocidades y la actividad en ese nivel es mucho más rápida, y Yasuo aceleró la creación del elemento Yasium con su dominio de control, incluso con todo eso, se predice que el proceso tomará minutos, pero ocurrió en menos de medio segundo. Interesante, sin duda. Esto se debe a la tercera fuerza que percibió con su dominio de control. La fuerza que percibe ahora mismo con su dominio de amplificación, debido a que sacrifica aproximadamente 32 kilómetros del alcance de su dominio, no solo percibiéndolo, sino también controlándolo. El concepto de tiempo. El tiempo es el progreso continuo e indefinido de la existencia y los eventos que ocurren en una sucesión aparentemente irreversible desde el pasado, pasando por el presente, hasta el futuro. Es una cantidad componente de diversas mediciones utilizadas para secuenciar eventos, comparar su duración o los intervalos entre ellos, y cuantificar las tasas de cambio de cantidades en la realidad material o en la experiencia consciente. El tiempo se suele denominar una cuarta dimensión, junto con 3 dimensiones espaciales. Sin embargo, el tiempo sigue siendo algo intocable, como una ilusión, sabemos que está ahí, sabemos que existe porque lo hemos definido. Definimos conceptos ya existentes del universo y les dimos nombres, pero incluso con lo ilusorio que es el tiempo, podemos ver a través de él. Cada vez que miramos al cielo, en realidad estamos mirando hacia atrás en el tiempo, hacia el pasado. Es fácil mirar hacia el pasado, ya que no hay un solo día de nuestra vida en que no lo hagamos. La luz juega un papel esencial en esto, ya que incluso la estrella más cercana a la Tierra, el Sol, se ve afectada por ella. Capítulo 132. Mi hermosa mente, ¿tiene límites? Siempre vemos el Sol del pasado, específicamente el Sol como realmente eran 8 minutos. Esto se debe a cuánto tarda la luz en llegar a nosotros, y ese es el límite actual de cuánto pueden los humanos manipular el tiempo. Por supuesto, existe el extraño concepto del Nen, que permite a los humanos hacer más, mucho más. Lo que Yasuo ha realizado y está realizando llevó eso a un nivel completamente nuevo, manipulación o control del tiempo en su máxima expresión. La nueva fuerza que percibió, llamada tiempo, no escapó de su control ni pudo ocultarse de sus predicciones de lo que esa fuerza podría ser. Así que yacía bajo sus ojos inexpresivos, incapaz de ofrecer resistencia bajo su control promedio. Verás, su habilidad visión-ojo está bastante rota, demasiado rota incluso, pero eso depende de la persona que posee la habilidad y en las manos de Yasuo. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo. Con su reserva de aura actual, aprovechó la habilidad al máximo. La activó y miró hacia el futuro, donde entrenó su control del tiempo, un concepto que acababa de percibir, lo que significaba que su control sobre él era, como mínimo, inexpresivo. Y durante esos pocos segundos en los que realmente podía percibir el tiempo, entrenó su control hasta que la habilidad cobrador de deudas se desactivó al expirar el límite de 10 segundos. Entonces dejó de mirar hacia el futuro y repitió el mismo proceso, solo que esta vez conservó todo el conocimiento y la competencia adquiridos en su entrenamiento anterior, y además, continuó entrenando. Yasuo es bueno detectando lagunas y debilidades, y notó una en su habilidad ojo de visión, el aura que agota en el futuro que experimenta no importa. Incluso si su aura se agota por completo en ese futuro, una vez que deja de ver el futuro, el aura que consumió en ese futuro no importará, ya que eso nunca sucedió. Lo que importa es cuánta aura gastó mirando al futuro con su habilidad en esta situación. Solo mira al futuro durante unos segundos, y considerando que cuanto más lejos mira, mayor es el consumo, significa que su consumo durante el proceso fue mínimo. Así que, con su reserva de aura actual y el objetivo de dejar suficiente para su plan de construcción, usó cantidades masivas de aura mirando al futuro durante esos pocos segundos y practicó sus habilidades de control del tiempo hasta un nivel satisfactorio. Y algo que descubrió durante todo ese entrenamiento es que controlar el tiempo es mucho más fácil que controlar el espacio, aunque bastante similar al mismo tiempo, así que no tuvo tantos problemas para aprender a controlarlo, a diferencia del tiempo que tardó en dominar el espacio. Esto es extraño, como mínimo, considerando que solo comenzó a percibir el tiempo después de percibir el espacio y las almas, respectivamente. Bueno, Yasuo encontró la respuesta con bastante facilidad, de hecho, no necesitó pensar mucho para predecirlo. El hecho de que controlar el espacio afecta al tiempo, mientras que lo contrario no es cierto. A través de su entrenamiento en el control del espacio y su investigación general sobre el mismo, llegó a la conclusión lógica de que controlar el espacio puede afectar el tiempo dentro de él, aunque a una escala insignificante. A esto se suma la complejidad del espacio, que le resultó mucho más compleja, ya que las posibles aplicaciones de la manipulación del espacio son mucho más amplias que las de la manipulación del tiempo, pero el consumo de esta última resultó ser mucho mayor que el del espacio, lo cual es interesante y algo que tendrá en cuenta. Así que aprovechó al máximo su ojo de visión para dominarlo al máximo. Si se cuenta el tiempo que dedicó al entrenamiento,
equivaldrá a semanas de entrenamiento constante, lo que debería dar fe de lo asombrosa que se ha vuelto su reserva de aura tras activar su habilidad de conjuración. Y eso dice mucho, considerando un dato interesante sobre la habilidad. Cada vez que alguien le debe algo, el porcentaje adeudado se guardará en la mente de Yasuo, como si lo hubiera olvidado, y no podría cobrar la deuda. Este es un riesgo oculto de la habilidad, aunque no para Yasuo. Y cuando activa la habilidad, que puede usar cuando quiera, debe decidir qué deudas quiere cobrar. ¿Quién sabe si realmente cobró todas las deudas para su plan actual? Yasuo es cauteloso, demasiado cauteloso, así que quién sabe si dejó algunas deudas sin cobrar por si acaso. Durante todo ese tiempo, aunque Yasuo no pudo perfeccionar su control del tiempo, dado que el espacio y el tiempo son bastante similares y su dominio actual del espacio, logró dominar algunos conceptos básicos. Uno de ellos fue la aceleración temporal, que aplicó a la bola para acelerar el proceso. Si bien su control del tiempo aún es algo rudimentario, aunque lo logró, tardó bastante tiempo, casi todos los segundos, dejando unos 100 milisegundos para la última parte del proceso de construcción. Y tras detener la aceleración temporal, comenzó a construir la mansión y el laboratorio con el mismo material que acababa de crear. Su plan obvio es construirlos usando Yasium, creando algo indestructible. Sin embargo, el material que tenía delante, mucho más fuerte que el diamante e incluso el grafeno, parecía débil en sus manos. Una idea suya transformó la gran bola indestructible en algo más. Fue como si hubiera transformado el elemento sólido en fluido mientras la bola se partía suavemente en dos antes de empezar a fluir como un río sin obstrucciones. La bola se dividió en dos ríos de diferentes tamaños. Uno mucho más pequeño, que en cuestión de milisegundos comenzó a formar una exquisita y elegante mansión plateada, mientras que el otro, de mayor tamaño, comenzó a formar un edificio de forma extraña. Un edificio decagonal extremadamente enorme, y lo más peculiar es que no tiene puertas, agujeros ni ningún otro elemento en su diseño. Un simple edificio decagonal plateado, sin posibilidad de paso de oxígeno, lo que lo hace inhabitable por dentro. En el interior, hay numerosas habitaciones, desde extremadamente grandes hasta de tamaño normal, aunque la habitación tiene lo que parecen pequeñas ventanas conectadas a otras habitaciones, como para dejar pasar el oxígeno. Oxígeno inexistente porque no hay forma de que entre en el edificio, así que una vez que el O2 que ya hay se agote, ya no quedará oxígeno. Yasuo, por supuesto, no permitiría que se produjera tal error, así que detrás de él apareció un gran portal del que surgieron innumerables cosas. Cosas como las herramientas que había en el laboratorio de Yasuo, desde mesas de prueba hasta grandes tubos con hormigas quimera y otras criaturas. También hay varias cámaras de vidrio aisladas con especímenes, una de las cuales contiene uno de sus experimentos en curso, especímenes infectados con la enfermedad de Sobae. Y aunque ya obtuvo algunos resultados satisfactorios que aplicó en sí mismo, puede ver más sobre la enfermedad que nadie, así que nunca detuvo su investigación. Todo lo que un laboratorio tan grande como el que acaba de crear está disponible, incluyendo un enorme tanque de oxígeno, enormes baterías y generadores eléctricos, además de todo lo necesario para su funcionamiento. El laboratorio no tiene aberturas, así que ¿cómo pudo transferir estas cosas al interior? En realidad, es muy simple. Simplemente controló el espacio con el propósito de teletransportar todo a diferentes habitaciones. Cada herramienta, tubo y mesa de trabajo en la habitación los creó específicamente para ellos, y los innumerables tubos vacíos grandes fueron preparados específicamente para la enorme bola de criaturas y cosas maravillosas que acaba de traer. Y así, el laboratorio se terminó al instante. En segundos, se creó un enorme laboratorio funcional con todo lo necesario, y lo mismo ocurrió con la mansión, con todo tipo de decoraciones y artículos de primera necesidad. La última fase de la operación también es bastante simple. Similar a cómo teletransportó su casa y su anterior laboratorio desde el Imperio Kakin hasta aquí, simplemente manipuló el espacio para teletransportar una gran cantidad de tierra y rocas desde abajo, creando un gran espacio vacío que encajaba perfectamente con el laboratorio decagonal. Y bueno, el laboratorio se teletransportó ocupando ese espacio vacío. El laboratorio se ubicó a unos 500 metros bajo tierra, y la mansión también se teletransportó a la superficie con una base adecuada para el edificio, ya que tenía planos para ambas estructuras. Mover el laboratorio y la mansión a cualquier parte a través de portales lo hace bastante fácil. También creó el laboratorio sin salidas ni entradas, completamente cerrado, de modo que incluso los átomos más pequeños tendrían dificultades para entrar debido a la densidad del elemento Yasuo. De hecho, incluso los fotones tendrían dificultades para entrar. Un edificio perfectamente hermético al que solo él podía entrar. Capítulo 133. Control absoluto. Podía ver todo dentro de su dominio de control, ignorando cualquier barrera. El alcance de su dominio era absoluto, sin que nada pudiera contenerlo, así que la densidad de una barrera le era indiferente.
Y todo lo que ve está dentro de su rango de teletransportación, así que es básicamente el único capaz de entrar, excluyendo a otras personas con habilidades de teletransportación. Por supuesto, Yasuo ya estaba preparado para eso. Si alguien apareciera de repente dentro del laboratorio, lo que encontraría no sería ningún paraíso, nada agradable. Lo que encontraría sería tierra de nadie. Una prisión venenosa de la que nadie puede escapar. Bueno, algunos podrían escapar, lo importante es que pongan un pie en el interior del laboratorio, es decir, su muerte ya está escrita en piedra. Yasuo inició el proceso de inmediato, varios, de hecho. Uno de los beneficios de su continua investigación sobre la enfermedad SOBAE es un organismo SOBAE mejorado, creado específicamente para la destrucción pura con el único fin de provocar la muerte, y modificó su ADN para que sobreviviera mucho más tiempo sin alimento. Y logró prolongar ligeramente su esperanza de vida, incluso con hambre, a aproximadamente un mes. Tiene muchos especímenes infectados en una habitación especial del nuevo laboratorio, lo que significa un suministro infinito de la enfermedad. Así que los teletransportó a la mayoría de las habitaciones sin criaturas vivas y permitió que la enfermedad tuviera cierta libertad. Bueno, los fagos que se aferran firmemente a los organismos SOBAE parecen no estar de acuerdo. Después de todo, ¿cómo puede Yasuo permitirles algún nivel de libertad si los organismos SOBAE están perfectamente controlados? Esa y otras contramedidas que preparó harán el laboratorio aún más peligroso, como algunos gases venenosos que simplemente esparció por habitaciones completamente cerradas. Específicamente, las habitaciones más alejadas del edificio, que dejó vacías y completamente cerradas solo para ese propósito. El otro proceso que inició fue, por supuesto, el de las inscripciones, grabando las misteriosas inscripciones por todo el laboratorio, hasta en cada rincón. Para ello, creó numerosas agujas del mismo material, y con su NEN, mejorándolas, pudo grabar varias inscripciones en todo el laboratorio y la mansión en un abrir y cerrar de ojos, alimentando con su NEN el hambre insaciable de inscripciones. Luego colocó la enorme bola de criaturas, plantas y otros objetos exóticos en habitaciones específicas preparadas para ellas, con cada tipo aislado de las demás, mientras les inyectaba una poción inductora de coma por si acaso. También teletransportó arroz nitro a la habitación especial, pero sencilla, que preparó específicamente para el arroz nitro, con congeladores adecuados para la tarea. Yasuo dejó escapar una sonrisa serena al observar su obra de arte, y no pudo evitar sentirse orgulloso de lo lejos que había llegado. Con su expresión actual, la palabra anormal ya no le encajaba, simplemente era un apuesto humano que dejaba salir sus emociones mientras cerraba los ojos y respiraba hondo. Yasuo trabajó duro, a la vez que se relajaba y se divertía, y este es su objetivo, lograr lo que desea sin sentir sufrimiento, sin remordimientos. En cambio, solo siente pura satisfacción al exhalar. En ese momento, brillaba como un sol blanco en el cielo oscuro, verdaderamente feliz con lo que había creado y logrado. Por supuesto, esto era solo el comienzo de su larga y eterna vida. Una última cosa, comentó Yasuo con un tono tranquilo y amable, pero a lo largo de la frase no transcurrieron más que milisegundos. Empezó lo último que podía y quería hacer. El cuervo morado oscuro apareció en su hombro y parpadeó al instante. Luego parpadeó una y otra vez, innumerables veces. El proceso ocurrió en pocos milisegundos, lo que demuestra su velocidad, pero él vivió una vida diferente en esos pocos milisegundos. Vio innumerables futuros que consumían continuamente su asombrosa reserva de aura hasta que solo le quedaba la misma cantidad que su reserva normal. Aprovechó al máximo los 10 segundos de esa enorme cantidad de aura disponible y se aseguró de consumirla por completo antes de que se agotara el tiempo, algo casi imposible para cualquiera excepto él. Consumir esa cantidad de aura en 10 segundos es casi imposible, lo que significa que cualquier persona excepto él simplemente desperdiciaría el aura restante, ya que después de esos 10 segundos, todas las deudas que había acumulado ya no estarían disponibles y tendría que cobrar otras deudas y hacer que la gente y las cosas le debieran de nuevo, ya que el aura restante simplemente desaparecería. Sin embargo, tiene muchas maneras de hacerlo. Una de ellas resultó ser su habilidad Ojo de Visión, que le permite ver tanto el futuro como el pasado, así que la usó para mirar el futuro repetidamente, y aprendió mucho al continuar su entrenamiento a través del tiempo y el espacio para entrenar el aún misterioso concepto llamado almas. Y se centró específicamente en adquirir más competencia con su dominio de control, específicamente en cómo procesar mejor la información e ignorar mejor la información innecesaria también, y en impulsar aún más lo que puede hacer con su dominio. Los 10 segundos terminaron, lo que significa que la habilidad se agotó, lo que significa que todo el aura recolectada desapareció, aunque ya la había gastado, dejando solo su reserva de aura original. Entonces notó algo interesante. Notó algunos cambios en su dominio de control, algunos cambios interesantes, uno de los cuales es un aumento de unos 300 metros en el alcance de su dominio, llegando a 700 metros, y eso sin usar su ojo escarlata, pero ese es el cambio más normal.
El cambio más importante que notó es que aún puede sentir el espacio, aunque vagamente, pero esta es una gran mejora considerando que antes necesitaba sacrificar la mayor parte del alcance de su dominio para sentirlo con su dominio de amplificación, mientras que ahora, ya desactivado su dominio de amplificación, aún puede sentirlo. Aunque es mucho más difícil controlar el espacio con su vaga percepción actual, según su evaluación, sacrificar unos 300 metros de su dominio le permitirá percibirlo con claridad, lo que significa que puede teletransportarse instantáneamente a cualquier lugar dentro de su dominio, que será bastante grande, con un alcance de unos 500 metros si activa su ojo escarlata. También notó que su percepción y control general dentro de su dominio se han vuelto mucho más claros. Sintió que su ya perfecto control iba más allá de lo esperado. La vaga sensación que sentía en su anterior estado de dominación persistía. La vaga sensación de que puede romper las reglas con fuerza gracias a su control absoluto. Normalmente necesita un control preciso y meticuloso para hacer cualquier cosa con su dominio, utilizando las leyes de la física para producir los efectos deseados, y considera eso una limitación porque, si bien aún quiere usar esas leyes, también quiere ir más allá. Quiere crear esos efectos con su control absoluto simplemente porque quiere, ignorando las reglas que le impone el universo y, hasta cierto punto, el control del espacio, las almas y el tiempo las rompe. Claro, es codicioso, así que quiere más, mucho más. Yasuo tuvo un sueño hace mucho tiempo, cuando aún no tenía mucho control sobre su mente. No mucho antes de crear su dominio de control y no mucho antes de convertirse en un especialista, no mucho después de ver el efecto de su aura durante la prueba de adivinación del agua. Un sueño de sí mismo de pie en la oscuridad del espacio mientras miraba hacia abajo a la enorme estrella brillante que parecía querer encender aún más la luz dentro de él. Sin embargo, la oscuridad pensó lo contrario, creando un equilibrio perfecto, o eso creían. Yasuo pensó lo contrario, mirando hacia abajo a las fuerzas que intentaban ponerlo en su poder. Fuerzas insignificantes que podía borrar con un pensamiento. Yasuo no hizo ningún movimiento, pero el sol desapareció, borrado de la existencia. El sol reapareció como si lo sucedido nunca hubiera sucedido, mientras numerosos soles aparecían por la inmensidad del espacio, eliminando la oscuridad. Él simplemente controló el sol para que desapareciera al instante y simplemente controló la realidad para que los numerosos soles aparecieran. En ese momento, en su sueño, conoce su nivel de poder. Verdadero control absoluto. Y sintió esa vaga sensación de control absoluto durante los 10 segundos anteriores. Sintió que no necesitaba respetar las leyes de la física, que con solo pensamientos podía crear formas simples de vida, una sensación ilusoria, pero eso no significa que no sea real. Yasuo sabe que es real. Después de todo, él es el creador de la habilidad, ese es su deseo, control absoluto. Creó la habilidad con ese objetivo en mente, así que sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que sea posible, pero por ahora, tiene algunos planes interesantes que necesita terminar. Capítulo 134. ¿Acabas de susurrar? La sonrisa que antes brillaba se transformó en una calma, como si no tuviera expresión, mientras hablaba consigo mismo en lo que parecía un susurro. Tuve que contenerme mucho. Solo por este día, no quería que muchas cosas cambiaran ni que algunas personas murieran, solo por este día, para poder ser lo más fuerte posible y cumplir mi objetivo. Lo hice, así que ¿qué me impide ahora hacer lo que quiero? Cosechar las semillas que han crecido lo suficiente. Añadió directamente antes de desaparecer. Ahora solo necesito conseguir los especímenes clave y algunos secundarios e investigar un poco antes de comenzar la transformación. No mucho después, cerca del Palacio Real de la República de Gorteau Oriental, se podía ver volando lo que parecía un pequeño insecto, pero un ruego va más allá de lo que realmente es. La criatura voladora no podía ser un simple insecto. Si se observaba de cerca, uno notaría fácilmente los claros rasgos humanos y la ropa que llevaba, así como las hermosas alas de mariposa arcoíris. Pouf, uno de los guardias reales. Está en proceso de hacer algo extremadamente importante para él, algo que determinará el futuro del rey, incluso si va en contra de sus deseos. Sin embargo, no lo considera una traición en absoluto, realmente cree que esto es por el rey, su lealtad es lo que lo impulsó a esto, lo que lo llevó a tener ese profundo deseo de matar a Komugi. Para matar esa luz brillante dentro del corazón del rey, la luz que lo cambió de lo que un rey debería ser. Desde el alto estado en el que ve al rey, decidió, por su bien, eliminar esa luz brillante que buscaba. Las circunstancias parecían estar de su lado, ya que su rey perdió la memoria tras sobrevivir a la explosión. Sobrevivir a duras penas con la pérdida de memoria le vino bien a Pouf, ya que el rey se había olvidado de ella, de esa luz brillante, y Pouf planeó aprovecharse de ello. Aunque el rey notó sus intenciones ocultas, el rey que luchó contra la muerte regresó más fuerte que nunca con su habilidad para leer emociones. Esto es lo que hace a Meruem aterrador si se le da suficiente tiempo, su habilidad, que le permite obtener las habilidades de cualquiera que consuma y usarlas mucho mejor.
Y obtuvo las habilidades de Youpi y Pouf, con una asombrosa mejora en cómo él y Youpi usaban sus habilidades y a través de la capacidad de detectar emociones. Pudo sentir el cambio en Pouf y Youpi, y habrían muerto de no ser por la lealtad que le habían mostrado y que ahora percibe en ellos. Así que les dio una oportunidad. Planean capturar específicamente a Pouf, con su habilidad de dividirse en innumerables copias más pequeñas de sí mismo. Casualmente, dejó algunas en el Palacio Real, pero sabe que debe tener cuidado, ya que esa pequeña copia es bastante frágil, especialmente considerando lo débil que se ha vuelto después de alimentar al rey con su propio poder. Pasó un rato buscándola, pero no hizo ningún progreso, como si algo se lo impidiera. Persistió hasta que notó a alguien sentado casualmente en lo alto de uno de los edificios. El hombre parecía estar cerrando los ojos sin importarle nada, sin prestar atención a lo que lo rodeaba. Pouf conocía a este hombre, el que tenía la peligrosa habilidad que podría amenazar a toda su raza. Aquel cuyas emociones eran difíciles de leer, pero de todos modos pudo hacerlo. Ahora, sin embargo, Pouf no podía sentir nada. No porque estuviera debilitado, no, el hombre frente a él simplemente parecía no tener emociones. Completamente en blanco, como si no permitiera que nadie leyera lo que había debajo de la cubierta. Eso trajo una pregunta a la mente de Pouf. Las emociones que leyó antes, las emociones que claramente le permitieron saber que no mentía, ¿eran una mentira? La implicación de tal cosa horrorizó incluso a Pouf, un humano que puede controlar sus emociones, eso es algo que incluso su rey puede hacer. E incluso si fuera una habilidad del humano, todavía le asusta imaginar qué otras habilidades podría tener aparte de la de los portales. Sin embargo, incluso con el peligro que puede representar el humano, Pouf decidió ignorarlo. Por ahora, cuando su rey llegue, se encargará de él. Ahora tiene un objetivo más importante y sabe que no puede hacer nada contra el humano en su estado actual. Aunque Pouf tenía cosas más importantes que hacer, siempre existía la opción de simplemente matar al humano que parecía débil pero fuerte en poco tiempo. Si se sentía seguro de hacerlo, claro. Estaba asustado, tan asustado que solo había sentido más miedo que esta vez cuando vio la rosa del pobre hombre, sin saber si su rey seguía vivo en esa brillante oscuridad. Se asustó ante la variable desconocida que tenía ante sí. Cuando Pouf miró a Yasuo, solo vio a un humano débil e inofensivo. La delgada apariencia de Yasuo no lo desmintió, y su atractiva expresión sin emociones y sus rasgos faciales tampoco. Sin embargo, en el fondo, solo mirar al humano distraído sentado tranquilamente en el tejado le infundía terror. El humano lucía completamente diferente a como se veía antes, casi como si su apariencia anterior no fuera más que una fachada. Una fachada que usó para obligarlo a actuar de una manera específica y que lo horrorizó. Entonces Pouf decidió cambiar de dirección y buscar en otro lado hasta recuperar su poder. Sus ojos se oscurecieron al comenzar a volar, no por la oscuridad de la noche ni por una sombra que lo hechizara, sino por el odio. El odio dirigido hacia el insignificante humano que lo hacía sentir así, que lo hacía sentir como un insecto. Un sentimiento que alguien de su estatura no debería sentir. Después de todo, ¿cómo puede llamarse guardia real del rey si se sentía así? Así que salió volando murmurando para sí mismo, esa ofensa al rey no se puede permitir. Si me siento como un bicho insignificante, ¿acaso el rey tiene un bicho como guardia? No. Recuerda mi palabra. Sin duda te mataré. ¿Eh? Los murmullos parecieron convertirse en gritos al alejarse lo suficiente como para que nadie lo oyera, como si temiera que el humano solo escuchara sus palabras de odio. Susurraba, y solo Yasuo puede susurrar, así que cuando alguien rompe esa regla, hay que ser cauteloso, ya que ningún susurro podía escapar de su extraña mirada. Y entonces Pouf se encontró en un lugar completamente diferente antes de poder reaccionar. Bueno, la verdad es que no había nada a que reaccionar. No tiene ni idea de lo que pasó en realidad, simplemente estaba volando y se encontró en este lugar. Parece que este no es su día de suerte y, como descubrirá más adelante, es su día más desafortunado al enfrentarse a Yasuo, quien ya no tiene sanguijuela. La sanguijuela que Yasuo se impuso ya no es necesaria, su objetivo ya está cumplido y sus próximos objetivos no requieren mucho esfuerzo. Solo necesita tiempo, mucho tiempo, así que su próximo plan es simplemente acortarlo mientras explora el continente oscuro. Y para explorar un lugar tan peligroso, necesita preparación, necesita ser más fuerte, alguien tan cauteloso como él no iría de otra manera. Y resultó que había terminado la mayoría de sus preparativos excepto uno. Solo necesita reunir las últimas piezas, las piezas clave del rompecabezas antes de investigar y luego convertirse en otra cosa. Pouf simplemente se quedó atónito, luego horrorizado, mirando al hombre a su lado, con puro horror, notando que no podía moverse. Sus ojos se movieron alrededor, notando que era exactamente el mismo edificio donde vio al humano, y este no cambió su posición en absoluto,
sus ojos permanecieron cerrados con una expresión inexpresiva en su rostro. ¿Me odias, eh? Bueno, tienes razón, simplemente no puedo evitar verte como un bicho inteligente pero tonto. No habría importado, pero dejas fluir tus emociones de odio como si quisieras que todos lo supieran y notaran. Esto podría considerarse una desventaja, las emociones si no se controlan, y parece ser malo en eso, lo cual es una vergüenza considerando tu capacidad para percibir las emociones. Yasuo murmuró con calma, sin perder un segundo, y Pouf escuchó claramente ese extraño susurro. El susurro casi lo hizo perder la calma, su compostura habitual, pero el terror lo abrumó al notar algo en las palabras de Yasuo. ¿Cómo lo sabes? Sobre esa habilidad. Duerme, pronunció Yasuo, y antes de que Pouf pudiera decir nada, se desmayó. Bueno, solo esta copia, así como todas las demás copias dentro del Palacio Real, perdieron el conocimiento, dejando a la forma original lejos. Mientras tanto, Meruem volaba a una velocidad increíble con un pequeño Pouf y Youpi colgando de él. En su estado debilitado, les habría llevado mucho más tiempo llegar al palacio, su destino, así que Meruem aceptó la tarea, volando a una velocidad mucho mayor de la que ellos jamás podrían alcanzar. Capítulo 135. Los 3 platos de la comida. Hasta que dejó de volar, flotando en el aire. Parecía estar pensando en algo un momento antes de girarse y mirar a Pouf con sus ojos inexpresivos. Pouf se mordía los labios, conteniendo la rabia y el odio que sentía además del terror, algo que Meruem notó, así que simplemente preguntó. ¿Vas a contarme? ¿Hablarme de esas emociones que empezaste a dejar salir hace un rato? La rabia y el odio que percibo en ti, que solo se hicieron más fuertes. Además, ¿qué te asusta tanto? Eso dejó a Youpi aturdido mientras giraba la cabeza y miraba la sangre que bajaba por la boca de Pouf como resultado de que este último se mordiera la boca con demasiada fuerza y la aparente expresión extraña en su rostro, como si estuviera conteniendo algo dentro, conteniendo esas emociones dentro. Conteniendo el miedo que solo se ha vuelto más fuerte buscando abrumarlo, miedo del humano que de alguna manera fue capaz de hacer que cada copia suya dentro del palacio y a varios kilómetros a la redonda se desmayara al mismo tiempo. Pero existe ese sentimiento opuesto que logró evitar que ese miedo lo afectara demasiado, el sentimiento de odio e ira dirigido hacia ese humano. No. Hacia todos los humanos. Pouf, incluso con todos los sentimientos que buscaban abrumarlo por completo, sabía que necesitaba hablar con calma ante el rey, y eso fue exactamente lo que hizo. Un enemigo poderoso, acaba de hacerle algo a cada copia que dejé cerca y dentro del Palacio Real. Sé que las copias no están muertas, pero no puedo sentir nada de ellas ni controlarlas, es como si la conexión entre ellas y yo se hubiera vuelto difusa, impidiéndome hacer nada. No se notó ningún cambio en la expresión de Meruem, quien se dio la vuelta, listo para seguir volando, aunque antes comentó, un enemigo que puede asustarte tanto, ¿eh? Esa observación solo sirvió para aumentar aún más la rabia y el odio de Pouf, quien se juró a sí mismo que dejaría que los humanos y todos los demás humanos probaran su ira, usándolos como carne mientras convertía a los útiles en animales sin mente bajo su manipulación. Pero, ¿podría? Por otro lado, Yasuo permaneció sentado en su lugar, disfrutando de la suave y agradable brisa que acariciaba su cabello oscuro y le dejaba un agradable toque en el rostro. Al hombre no parecía importarle el monstruo que se acercaba, ni su guardia, que lo odiaba profundamente. Parece como si no tuviera ninguna carga sobre sus hombros, como si no le importara nada en el mundo. Simplemente relajándose, pero aunque Yasuo aprecia relajarse de vez en cuando, eso no significa que simplemente se relaje, ya que puede hacer otras cosas al mismo tiempo, especialmente si no le molestan. Al igual que en este momento, mientras se relaja en lo alto del edificio, sus hilos invisibles hacen lo que desea bajo su perfecta manipulación. Los hilos invisibles que se propusieron consumir toda la isla, haciendo que cada centímetro de ella esté a su vista. Puede crear portales siempre que el destino esté dentro de su visión, al igual que con todos los hilos de Aeroelle alrededor de la gran isla. Eso le da un paso casi instantáneo a cualquier lugar de ella y casualmente ha puesto sus ojos en algunas presas. Los últimos de su especie aparte del rey y los guardias reales, por supuesto, esto es solo dentro del mundo conocido, ya que podría haber más dentro de la misteriosa tierra llamada el Continente Oscuro. Las presas que previamente había dejado vivir hasta que se fortalecieron para que las cosechara, y las semillas han crecido maravillosamente hasta convertirse en un árbol adulto, tan lleno de la energía milagrosa llamada Nen. Hora de recolectar. Así que, por toda la isla, una escena interesante estaba ocurriendo, pero nadie la había visto, ni siquiera las víctimas de las cuerdas invisibles sabían lo que había sucedido. Estás en Video Shorts XD, dejar tu like y comentar para seguir subiendo.